Lunes a viernes de 11 a 13 pasan cosas espectaculares. Un programa que está espectacular. Con Vale, Maxi y Ashe, actualidad y muchas reflexiones. Programones, no damos abasto, no damos abasto. No damos abasto. No damos abasto. No damos abasto. Nos están ploteando. A vivo. Acá estamos. ¿Qué día es hoy? Hoy jueves. Jueves, pero casi con gusto a viernes. No para durmió. los que Me no parece que trabajamos Ayelén no mañana. durmió. ¿Te parece? ¿Cuándo duerme? Pero a esa edad se puede igual, La ¿eh? estoy pasando como el orto. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Te acordás, Gaudio? ¿Cómo era que decía? ¡Qué mal que la estoy pasando! ¿En cuántos trabajos habríamos dicho eso? Mirá el plot que tenemos, chicos. Mirá. ¡Wow! No, esto se pone cada vez mejor. Ya estamos al aire, ¿no? Sí, nena. Sí, estamos al aire. Por eso me llamó la ¿Y atención la que hayas canción? dicho. ¿Y no escuchás? Ah, pero subiste el volumen, sí. madre mía. Pero Te lo pido, por favor. Por eso no canté. Vieron que a mí me gusta cantar. No, dijiste Sí. que la estoy pasando como el orto. Dije, qué Y raro eso que salió al aire también. Obvio que salió al aire. Salió al aire, salió al aire. Decí que Mildis. eso es streaming verdad, pero bueno. Yo te iba a hacer la de Fantino. Mirá que estás en vivo, ¿eh? Claro. Cuando alguien tiraba un título. ¿Qué onda Ahora ya eso? escucho. Ay, claro. ¿Estás bien, ¿Querés Aye? pedir perdón? Perdón. ¿Cuántas horas dormiste? Pocas. ¿Cuánto ¿Qué es poco poco? para Claro, vos? sí. O sea, empecemos por ahí, definamos Para mí poco es menos de 3 y 7. pico. No, bueno. 3 es poco. Sí, bueno, te dije ¿Pero a que qué era hora te poco. acostaste? No, muy tarde. ¿Vos seguís teniendo gente en tu casa? Sí, les mandamos un beso a mis amigos. Sí. Sí, les mandamos un beso. ¿Pagan alquiler? No, porque vinieron del martes, se van mañana. Sí. Sí. Bueno, bastante. Pero bueno, viste como ¿Compran que la comida? depto es, Bastante. claro. El depto es chiquito para 3 personas. Contalo Pero no. que pusiste en Instagram ayer. Ah, ayer con Dami fuimos al teatro y cuando yo volví Sí. me encontré con una escena desopilante en mi cocina. Habían intentado cocinar en el horno una, no sé, papas al horno, no sé. No, un 1000 hojas de papa. Un 1000 hojas de papa, claro. Yo el horno nunca lo prendí desde que me mudé. ¿Y? Se ve que no funciona también el horno porque nunca se hizo, se apagó, no sé. Un desastre. Lo intentaron pasar a una sartén y hacerlo arriba. El olor a quemado, a cosa que no se entendía. Toda la mi cocina es así, tipo, muy chiquita. ¿Comiste eso después? No. Ni lo probaste. No que estabas en comida, lo tuvimos que tirar. Fueron a comprar para hacer sanguchito. Ah, vi el sanguchito, no le puse audio a la historia. Porque Aye me sumó claro. a sus mejores amigos. A mí Pero- también. A vos ya estabas de antes. Ay, Vos ya chicos. estabas de antes. Nosotros tenemos una relación. Ustedes tienen una relación. Claro. Igual ayer te traicionó. Yo no quiero meter púa, no quiero ser cizañera. Ayer, ¿quién te consiguió las entradas? Él. Maxi. Y como él me dijo, no me dijo Mira ¿querés cómo te venir? quedó eso. Claro, él no me dijo ¿querés venir conmigo? Me dijo ¿querés ir? Entonces por eso Ah, no pues le ella la vi invité. un montón No de podía, veces. sí, la vi como 4 veces. La vida extraordinaria, que es Pare- extraordinaria. Sí, es una de las obras que de gran nivel que tiene la ciudad. Sí, sí, total. Ya como- ¿Cuánto hace ya que está? Porque se repuso, ¿viste? Que Yo la vi en el Cervantes la primera vez, que fue la primera temporada, en la sala chiquita, en la Oreste Escabiglia, y habrá sido 4 o 5 años. A ver. Un poco más, porque ayer cuando arrancó dijeron, no me acuerdo exactamente el número, pero un poco más. ¿Cuándo Ahora lo voy se a... estrenó La Vida Extraordinaria? Todo se googlea. Todo se googlea, tal cual. Así googleás. ¿Vos googleás cuándo se toda Sí. la pregunta Sí, sí, completa? sí. ¿No pones estreno La vida extraordinaria? 2018, bien. ¿No pones así un poco más 18, acotada en la 19. búsqueda? La Vida Extraordinaria, estreno. Claro. 6 años. 6 años. Lo que pasa es que en el medio hubo una pandemia. Claro, en el medio. de la Claro, pandemia. sí. No me acuerdo si la hicieron online. Bueno, cuestión que Vale Lois va a estar Con nosotros. los estudios de live streaming en No Damos Abasto el lunes, ¿no? Sí. El lunes. El lunes, ¿no? Valeria Lois con nosotros. Además está haciendo una obra que te recomiendo y te queda cerca, porque es en el estudio Los Vidrios, que es en Villa Urquiza, una obra que se llama La Mujer Puerca, mucha gente la vio. La vi. Bueno, de Santiago Loza, que es ¿Sabes dónde está ahora? en el estudio Los Vidrios. Es buenísima. No sé cómo se llama. A ver si es este. La vi en un galpón. Sí. Hace Esa obra. Sí. Que puso, vale, era, nos quedamos hablando con el dueño después, era como un PH al fondo, un galpón. Sí, es ese. ¿Es El ese? estudio Los Vidrios, la calle Pero- Holmberg, una cosa sí. así. Sí, ahí.
Es de Lisandro Rodríguez. Pero viste que hay gente adelante, o sea, es una casa. No, entonces es otra. Adelante es un PH que entras al fondo y te cruzás con los vecinos, uno que voy a de comprar, no sé qué, y te abre el del fondo. Tipo y timbre 4. Sí, pero Como timbre es- 4 es un, digamos... No, como era originalmente era así. nunca fui cuando. Y había viviendas Sí, adelante y el gente... canchito decía, ¡shh! ¡Que los vecinos! Esto mismo, Ah, sí. exacto, eso mismo No sé pasó, dónde es. que tiene un jardincito Que los al vecinos lado es del fantástico. galpón. Un jardín. O sea, termina la obra, se quedan todos charlando, abrís la puerta y te quedás fumando un pucho. En el fondo. Donde es la obra, al lado hay una puerta. No es el mismo lugar, me parece. No, me parece que no es. Bueno, creo que fue una función así como medio No sé dónde la distinta. hizo. Pero bueno, nada, sí, no, es buenísima. Sí. El Viste calor que que hay hace en obras, este hay estudio. obras que es como que o a ciertos actores que te garantizan que va a haber un Sí, piso que sí, ya, claro. ya valió la pena Bueno, la función. Mañana viene Oski Guzmán Sí. y Alejandra Radano. Mm. Top of the Hill tenemos mañana. Bueno, les quiero preguntar algo más banal. Ay, Sí. a ver. Ponchame, mira. ¿Te ¿Tenés gusta, calor? ¿te gusta Sí. el...? Nunca uso el flequillo para el costado. Me gusta, te iba a decir. Me da como Me gusta más mucho más. intelectual. ¿Mucho más? Sí. ¿Que la raya al medio? Sí. ¿O no? No, dice el otro. No. Sos un grinch. Son un mala onda. A mí me pareció que hoy estabas con, bueno, no se puede usar un suéter acá Buen adentro trazo, porque no, hace esto mucho es como calor. vivir en Ecuador. Yo estar pensé acá que era adentro, yo pero- y mi premenopausia y No, todas esas no, cosas, no, pero no, hace Yo calor nunca acá. no tuve calor en este estudio. Sí. No sé cuántos programas vamos, pero. Bueno, 48. Bueno. 48. El lunes cumplimos 50 y además cumpleaños 40. Coco. Bueno, me imagino que ya está encargado el catering. No, yo traigo algo, no Me sé si imagino. catering. Pará, es mucho decir catering. ¿Catering full up? Catering full up, ¿no? Sí, claro. Bueno, encárgate. Programa 50. Bien. Programa un montón. 50. Chicos, Hay programas que no llegan al segundo. Mira. En la historia de la televisión hay programas que han sido levantados el mismo día. chicos, por ejemplo. ¿me bancan un cachito? Porque estoy viendo algo que tengo ganas de... Sí, te bancamos. Sí, me muevo así por el Obvio. interés. A Vaya. muerte te bancamos. Ya venimos. Llévate un abrigo porque afuera hace frío. Afuera sí. ¡Abrigate, nena! A ver. ¿Y qué hace? ¿A dónde se va? Igual a lo joven. Ahora, a veces es una hora un poco muerta todavía porque recién abrió el Sí. shopping hace un rato, empieza a haber movimiento y Sí. siempre me da curiosidad la gente que viene, por ejemplo, en la primera hora del shopping, porque decís, viene a comprar, viene a qué. Lo que no sé si va a acoplar ahora que se escucha No esto para acopla. afuera. No acopla. Acércatelo bien. Porque Ahí estamos. Ahora deluxe. No, y lo veo a este señor. Permiso, ¿puedo molestarte? Me voy a sentar al lado tuyo. No, lo veo a él, pero viene como casi todos los días. A veces lo veo pasar, nos mira cuando estamos preparados para empezar el programa y después se me va. Entonces, hoy lo enganché justo cuando entrábamos al estudio y digo, no, acá hay una historia para contar. Yo soy de ver muchas veces historias, ¿viste? Digo, ¿cómo te llamas? Ricardo Abel Bergman. Es cierto, te veo casi todos los días, no sé si todos, pero casi. Mira, vengo casi todos los días a tomar café acá a Burger King. Me hace una promoción especial porque me conocen de hace años como cliente, me sale barato el café. Por eso, ¿Cuánto estás pagando el desayuno? un café grande, un vaso grande con 2 medialunas y me cobran 1.100 pesos. Espectacular. Escúchame, lo primero que me aclaraste es no vivo en la calle. ¿Por qué? Porque tengo vivienda en un hotel hace como 5 o 6 años. Y el hotel costó conseguirlo, pero el tema es que es un hotel que dentro de todo tiene 3 baños, un encargado que es un tipo bárbaro, una heladera para todo el hotel, Comparten baño, comparten heladera y vos tenés tu piecita. y cocina compartida. ¿En algún momento sí viviste en la calle? No, nunca, por suerte, gracias a Dios, no. Pensé cerca de eso. Por suerte y gracias a Dios tuve una institución también que me respaldaba en todo eso. Pero vos, claro, yo decía, venís todos los días porque hay que vivir en una pieza, me imagino que es chiquita, y uno dice, o sea, salgo, ¿y qué haces? ¿Te quedás dando vueltas por el shopping? No, viví acá el shopping, es muy entretenido. Hay bastante para mirar y bastante para entretenerse. Es enorme el shopping. Viví acá cerca, en un hotel también acá enfrente, en La Valle. Me quedaba varias horas porque no tenía televisor, trabajaba en ese momento y me quedaba acá en el shopping tomando café a la mañana y tomaba un café con leche a la tarde. Además hace frío ahora, y eso es un tema, porque tampoco vas a estar dando vueltas por la ciudad, me imagino. No. Tengo radio, me entretengo de varias maneras, pero no. El shopping es para divertirse, entretenerse, bárbaro. ¿Cuántos años tenés vos?
Aunque no parezca, tengo 62. 62. Y si yo te pregunto qué es de tu vida, o sea, ¿qué me podés contar? Evidentemente vos no estás ahora trabajando, ¿o sí? Desde que empezó la cuarentena dejé de trabajar. En ese momento estaba volanteando para unos dueños de unos bares. Espera que no me estén viendo. Tienen como 6, 7 bares. Yo estaba volanteando para 3 bares. Pagan por hora, no es un ingreso fijo. Yo además de todo eso tengo una pensión no contributiva, pero no por discapacidad. La mía, la puedo contar algo, pero no forma parte. La mía es por desgraciable, la que otorgan diputados y senadores. Milité en política muchos años. Militaste en política. ¿Y tu trabajo formal durante la mayor cantidad de años, cuál fue? Trabajé en muchas cosas durante muchos años. Trabajé en 2 agencias de turismo, porque estudié la carrera de turismo, además de todo eso. El tema es que se me salió en la segunda agencia, quería progresar. Hablé con el dueño de la agencia a ver si había chance de que habiéndome recibido puedan ascenderme, no me ascendieron, me surgieron muchas oportunidades laborales en ese momento por una situación política que se vivía en el país en ese momento y trabajé en la municipalidad o gobierno de la ciudad, en ese momento de la municipalidad, trabajé en el subterráneo de Buenos Aires. Hiciste todo. Escúchame, ¿y familia tenés? Tengo ¿Qué tenés? hermana casada, con cuñado, un sobrino, tengo muchísimos primos. ¿Pareja, hijos? Nada, ni hijos ni pareja. ¿Nada nunca o en algún momento hubo ahí una conformación De familiar? noviazgo, pero vos que se cuente toda mi vida, espero que no. Que me da curiosidad. No, porque Espero que no me estén viendo en ese momento. Mirá que a vos no se te escapa nada, ¿eh? Vos me dijiste que íbamos a charlar, pero no para estar en streaming. ¿te da vergüenza contar un poco? No esperaba contar mi vida en esta forma. Y en 2 minutos de repente uno hace un repaso de una vida que me imagino, a ver, no sé si estoy adivinando, pero me imagino que es dura un poco una vida, aunque uno se acostumbre sabiendo que tenés que remarla mucho, vivir en una pieza. Por suerte me decís, no vivís en la calle y eso es un montón, pero debe costar. Mirá, yo viví muchos años, hasta los 13, 14 años en una casa que era enorme con terraza incluida en Villa del Parque. Tuve que mudarme porque falleció la dueña de la casa. Viví en varios departamentos alquilados y por una circunstancia especial tuve que mudarme a un hotel. Viví en 3 hoteles, pero mejor que este no tengo. Viví en un hotel que no sé cómo, la cuestión era complicada, gracias a Dios también conseguí hotel en media hora en una situación muy complicada, que estuve en media hora en situación de calle, que tuve que dejar un departamento por una cuestión especial que no quiero contarla en streaming. El tema es que la Atención Social me consiguió de una institución de la AMIA, me consiguió hotel en media hora en ese momento. En ese momento era más fácil conseguir hotel que desde hace años. ¿Cuánto se paga un hotel hoy, una pieza? Algunos hoteles, la mayoría cobran por mes y otros cobran por día. Yo estoy pagando desde el mes que viene 280.000 pesos por una habitación que es la más chica del hotel. Otras habitaciones cobran parecido o más. Una conocida me contó ayer que vive en un hotel por otro barrio, por Constitución, y está pagando también 280.000, pero no sé el tamaño de la habitación. Pasa que hay que conseguir 280.000 pesos para alguien que no tiene un ingreso más allá de una pensión o un extra, porque también hay que comer. Tengo varios ingresos. Tengo la ayuda del programa de gobierno de la ciudad, se llama Vivir en Casa. Una institución, la AMIA, me ayuda también a pagar el hotel. Yo aporto también lo mío, pero con un alquiler, y todo el mundo viene a preguntar todos los días desde hace años si hay una habitación disponible, por muchos motivos. Sí. ¿Y tu día a día? ¿Te levantás, venís a desayunar acá y después qué? ¿Cómo sigue el día? Siempre tomo un café con leche en la habitación, me lo hago yo. En el hotel, lo tomo un café también a la mañana, vengo acá a tomar un café a Burger, lo más barato que hay. A mí me hacen esa promoción. Somos 2 los que a los que personas me contaron que nos hacen esa promoción. ¿Te conocen? ¿Te conocés con la otra persona? Sí, me conozco, no la conozco, pero los gerentes me hacen la promoción a mí porque me conocen y porque tengo buena relación con ellos. Me conocen de hace años como cliente. ¿Y a la tarde qué haces? A la tarde, mirá, desde que empezó la cuarentena, eso te puede interesar a vos y a todos los que hacen este programa, que desde que empezó la cuarentena se lo dije a un familiar, el día se me hace bastante largo.
Desde que empezó la cuarentena, dejé de trabajar, el día es larguísimo. Cuando tenía televisión, miraba, me informaba de televisión, yo no era esencial. Una vez tuve que hacer una especie de trampita para que en el colectivo no me pase nada porque me pidió un DNI, y como mi apellido para algunos es complicado. El policía que no me pidió el DNI, pues no se lo di y quedó todo en la nada. No sé qué habrá notado y quedó todo en la nada, pero otros que estaban en el colectivo lo bajaron. Épocas difíciles las de la pandemia, pero hoy en día me decís que se hace duro y largo el día. El día es largo y ya eso de las 7:30, 8 de la noche o a veces 9, 10 de la noche y ya estoy durmiendo a la noche. ¿Interactúas con gente en general? Sí, tengo bastante trato porque veo un comedor y tengo trato a veces sí, a veces no. ¿Qué es la felicidad para vos? No sé, es una palabra que de hace tiempo está de moda. No es ¿Conocés, la sentís, la vivís o sentís que te quedó lejos? hacer las cosas bien sería, o que te quedes contento. A veces alguien lo hace feliz un momento. Contento no podía ser, pero es una palabra muy de moda de hace algún tiempo. Muy ambiciosa también, ¿no? Quizás es demasiado ambicioso hablar de felicidad. Utiliza felicidad para cualquier cosa. A ver, vamos a triste o contento. ¿Te consideras una persona contenta, triste? Dentro de cierto contexto lo mío está bien, anda bien. Dentro de algunas situaciones que se ven en el país o de otras personas, lo mío está bien. No tengo un sueldo, no tengo un trabajo con un sueldo, pero tampoco tengo mis necesidades básicas cubiertas, diría. ¿Alcanza con eso o uno quiere, qué sé yo, hacer otra cosa, tener un sueño, un horizonte, algo que hacer de acá a un tiempito, un plan? ¿Que no es un plan? Proyectos, planes tengo, pero son difíciles de concretar. A ver. Tener un trabajo con más o menos que me guste o dentro de lo posible de lo que yo sé, ¿Qué sabes? muchas cosas. Bueno, ¿de qué buscarías hoy? Está escuchando, ya que me contaste tu vida, decir, bueno, che, ya que estamos, mangueamos un laburo. Y mira, desde empleado administrativo hasta trabajar como de periodista. Ya te conté antes. ¿Sos periodista? No, estudié periodismo. ¿Dónde estudias? Bastante. Estudié en instituto privado hace muchos años. ¿Nunca ejerciste? Trabajé en una revista. Tengo un conocido que tiene un programa en una radio barrial que me compra el espacio él, y tengo un conocido que también estudió periodismo. O sea, te gusta, con razón, los días y mirás, sabés, tenés una escucha activa. Un conocido estudió en TEA y te digo que no consigue ni de casualidad con el trabajo. Está difícil. Fuera de otra cosa, bueno, tal cosa la puedo hacer, no sé, ¿buscaste laburo en el barrio, en algún comercio? Para la Argentina desde hace muchísimos años soy una persona de grande. Es difícil a mi edad conseguir trabajo. Después de los 35, 40, gobierne quien gobierne, es difícil conseguir trabajo. Verdad, muchas gracias, un gusto conocerte, ¿eh? Gracias por contarme tu historia. A veces pasa esto, ¿no? Estás en un shopping, hay como un semblante parecido entre la gente, entre las características de las personas, y de repente ves algo distinto y por supuesto que cada uno tiene una historia para contar. Nos venimos aquí. ¿Dejo el mic? Sí. Qué historia, ¿eh? Impresionante. ¿Sabes que lo venía viendo desde hace varios días? Tenés olfato periodístico, me parece. Sí. Ahí se quedó mirando. Lo saludamos. No, es interesante porque de repente es cierto, uno puede suponer mil cosas, pero hasta que no le preguntás al otro, y además se abre para contarte también, ¿no? Claro, que eso está buenísimo. Sí. Y además también hay una cosa, no quiero estirar el comentario, pero solamente decir que qué profundas a veces algunas historias, como uno cuando tiene oficio, no es por dorarte la píldora, pero es la verdad, logra encontrar historias donde podría ser un simple saludo, un gesto al pasar, y todas las historias que la gente, sin dramatizar, ¿no? Eso me parece admirable, ¿no? Sin hacerse la víctima, ¿no? Tanta victimización que está de moda, por eso lo digo, ¿no? No, y esa sensación de que es una frase hecha o suena a frase hecha. Hoy estamos acá, mañana no sabemos. Total. Porque nos puede pasar de todo, porque
la condición que hoy te toca puede no ser la que tengas mañana, mejor o peor, y a veces porque uno labura para determinadas cosas y a veces porque un poco se te va de las manos. Total. Y me parece interesante eso. Igual ya cerramos, ¿no? Pero porque me llama la atención como ahora estar hablando de este lado y lo estoy mirando, porque cuando viste, te terminas una comunicación telefónica o una nota, muchas veces después al invitado no lo tenés, por más que se quede escuchando la radio. Claro. Acá lo estoy viendo, pero sí esta sensación de que ante la primera pregunta es no vivo en la calle. Eso habla del prejuicio y de la mirada de los otros, ¿no? Que evidentemente estigmatiza y asocia un aspecto, un andar, una mirada con una vida, y detrás hay otra historia quizás, o no necesariamente eso que imaginamos. Exactamente. Pero bueno, y me parece también, y aprovechamos para hacer un repasito de dónde estamos parados hoy con la cuestión de agenda mediática e informativa, porque también es una radiografía de la realidad un poco, cuando habla de laburo, de cómo cuesta hoy conseguir, de lo que sale un café con leche, del precio que te puede hacer alguien que tiene la empatía suficiente, así que es parte de la realidad también, me parece. Sí, sobre todo cuando uno mira lo que sale vivir en la Argentina respecto a otros países, ¿no? Lo que sale comer en un país que produce el doble de alimentos de lo que necesita su población. Es un lugar común, pero es un dato contundente que habría que repetirse para entender y preguntarse por qué es que se llega a estos niveles y por qué no parece haber ninguna respuesta política y económica, ¿no? Ayer hablábamos con Julia de que se conocen los primeros datos, si querés, auspicioso pero tímidos, del 0,3% de deflación. Y sí, bueno, a ver, es deflación. Sí. Ahora, ¿quién te va a bajar un 0,3? Y hoy hablábamos con un mayorista y decía, mira, todavía... Sí. El impacto no está. Y cuando lees la letra chica, ¿qué dice ese informe? Que la deflación fue solamente en los artículos importados. Claro. ¿Quién compra importados? Nadie. Bueno, pocos. O sea, poca gente. Pocos. Igual si vos comparás, no sé, el pan, digo, experiencias que uno puede ver en los supermercados. El pan importado a veces sale la mitad o un tercio de lo que sale el pan nacional. Claro, sí. Entonces digo, bueno, es más complejo, pero bueno, es un guarismo, me parece que festejarlo es un poco mucho. Bueno, yendo a los títulos del día, ¿vale? Obviamente estamos en el día después de la gran marcha sobre la cual, como siempre, en la Argentina se debate cuánta gente fue. Fue masiva, fue muy importante en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, que mandó un mensaje que dijo: vamos a volver, son un cachivache por no dejarme salir al balcón, los pueblos siempre vuelven. También pidió que le expliquen, ahí estamos viendo imágenes, que le expliquen cuáles son las características de sus limitaciones en esta prisión preventiva, domiciliaria, y en este caso lo que estamos viendo también son imágenes de lo que hace instantes nada más se estaba dando en un apoyo un corte de los trabajadores gráficos en el puente Pueyrredón. Estas son las imágenes que estamos viendo. Corte, movilización y trabajadores gráficos por despidos. Esto es una cuestión de último momento que sumamos. En cuanto a, movilizaciones varias. Ayer hablábamos de lo que pasó ayer en Plaza de Mayo, con la característica de que, como no puede perturbar el orden del barrio, la movilización fue a Plaza de Mayo, donde mandó un audio y demás. Ahora las preguntas que se abren sobre, cómo será el devenir de los tiempos, qué pasará en el peronismo, si Cristina Kirchner quiere que su hijo Máximo Kirchner, enfrentado con otros sectores, Kicillof y demás, sea quien se ubique como candidato en la tercera sección electoral, donde efectivamente ella iba a ser quien corriera por ese rol, por esa candidatura, por esa banca. Y obviamente también los debates respecto de lo que fueron las requisas y un montón de cuestiones que se dieron en el día de ayer. Ese es el primero de los temas, que obviamente en términos políticos es central. El segundo tiene que ver con un caso dantesco, que es la condena a prisión perpetua a una enfermera, su nombre es Brenda Agüero, por el crimen de bebés que fueron 5 asesinatos y 8 intentos de homicidio a bebés en la provincia de Córdoba, concretamente en el Hospital Neonatal de Córdoba. Ese caso fue tan conmocionante y pasó, es cierto, coincidió la condena con un momento en donde las cámaras estaban puestas en otro lado. Hoy lo dábamos con un título así chiquitito y pero espeluznante la historia. Sí, porque además cuando vos te interiorizás de los detalles de esta historia, entendés que lograron descubrirla a partir
partir de que en todos los bebés que morían había un exceso de potasio incompatible con la vida y que ese exceso de potasio solo podía haber sido inoculado. Esto es lo que explicaban las diferentes autopsias. Fueron ataques que se realizaron entre el 18 de marzo y el 7 de junio del año 2022. El jurado lo que hizo fue determinar justamente esta condena a prisión perpetua. ¿Cómo fue que se conoció? Eso es tremendo. Esto es increíble, realmente parece de una novela. Un ingeniero cuyo nombre es Francisco Luperi, que seguramente, no sé si decir es un héroe, pero sí será alguien a quien las familias reconocerán a pesar del dolor, escuchó que su esposa, médica de guardia, contaba estas cuestiones y él decidió por sus propios medios presentarse para dar un testimonio clave y revelar parte de esta trama. La mujer lo contaba en términos de algo que no terminaba de armarse en su cabeza. Exacto, como no comprendía. algo. Claro, lo contaba como anecdóticamente, pero repetido. Y el tipo dijo, pero acá hay algo. O sea, el tipo armó en perspectiva el rompecabezas y dijo, o sea, me estás contando esta misma historia desde hace, no me acuerdo si fue en qué tiempo, pero fue en un tiempo muy corto. De marzo a junio, exacto. Y claro, y había algo ahí. Exacto, 3 meses donde se dieron, insistimos, 5 asesinatos y 8 intentos de homicidio. La prisión perpetua entonces, la enfermera Brenda Agüero, y un caso realmente conmocionante que marca algo que va contra, se supone, lo que es la humanidad, ¿no es cierto? Contra todo lo que están... Incluso por ser mujer, ¿no? Porque... Hay un instinto que se supone tiene la mujer, ahí sí, por una cuestión casi animal, que es dar a luz, estar a favor de la vida. Bueno, en este caso, inenarrable. Por eso digo, me impresiona mucho además que la actitud de la enfermera, incluso en el momento de la condena, más allá de que bajaba la cabeza y demás. Yo me imagino en una situación así que necesitas quebrarte en algún momento. Bueno, necesitas admitir y contar. Entonces, cuando la otra, viste, es un niego todo y decís, pero pará, están las pruebas. Pero ahí está la estructura psicopática. Sí, claro, pero es como si ante semejante horror estuviera esperando todo el tiempo a ver que en algún momento explique. No hay un porqué desde ya, pero algo que porque ni siquiera es uno que suponía, no, quería quedar embarazada. Había una especie de ensañamiento ahí. En un momento llegó a decir, eso sí lo llegó a decir en la declaración, que ella quería, en realidad, no matar a nadie, sino enfermarlos un poquito para después salvarlo, para ella tener un ascenso. Exacto. ¿Sí? Pero bueno. No, es un delirio. Es un delirio. Sí, es básicamente una cuestión criminal y sistemática, sí. ¿no? Bueno, y el tercero de los temas que está obviamente en la agenda internacional como el tema central, más allá de lo que está pasando en España con Pedro Sánchez y la posibilidad de que haya mociones de censura por escándalos de corrupción. Recordemos que el primer ministro español llegó a su puesto por escándalos de corrupción del PP, que es el partido de derecha, ¿no? Allí está también, obviamente, en la estructura política el Vox, que es la ultraderecha, que son aliados de Milei. Pero en Medio Oriente hay una situación de extrema tensión que no desescala, por supuesto, ustedes saben, entre Israel e Irán en estas últimas horas, pero también con una situación de tensión con los Estados Unidos, con Donald Trump, y frases que empiezan a aparecer respecto de ataques que pueden no tener vuelta atrás. Es lo que dice Irán hará si Israel lo ataca en estas horas. El ministro de Defensa israelí comparó justamente al líder iraní con Hitler y dijo que no puede seguir existiendo. Esto se hizo después del ataque iraní que dañó un hospital en Beersheba y dejó 47 heridos. Realmente una situación que no se sabe en qué puede terminar, dantesco y muy delicado el panorama allí en Medio Oriente, y sobre todo qué pasa si Estados Unidos acciona o no acciona al respecto. Bueno, la agenda está un poco intensa y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que de alguna manera continúa y nos interesa mucho profundizar en cómo nos ve el mundo un poco. Y ese nexo me parece que puede ser posible a través de alguien que piense y actúe un poco como nosotros, ¿no? De cómo ves la realidad, en clave de poder contarla. Y para contarla tenés que entender. Y a veces, convengamos, es un poco difícil de entender la realidad argentina. Remy Lehmann, hola, buenos días. Buen día. ¿Dije bien tu apellido? Sí, Lehmann. Lehmann, ok, perfecto. Vos sos de origen holandés.
Exactamente. Sí, ¿y hace cuánto que estás en la Argentina? Y un poquito más de 10, 12 años. Hablas espectacular, sí. Y esto ya es culpa de mi señora y la familia argentina con quien viví cuando llegué por primera vez al país. Viste ahí un dejo de... Pero claro, es una argentinización profunda. O sea que ya, claro, ya te instalaste, ya tenés familia acá. Exactamente. Exacto. ¿Y viniste para ejercer como corresponsal? ¿Viniste de visita y después se dio? Yo vine por primera vez como estudiante de intercambio acá en la USAL, la Facultad de ONCE, estudiaba Ciencias Políticas, porque estando en Holanda no entendía nada de la política argentina, todo lo que me enseñan acá no me explica de ninguna manera cómo funciona la política latinoamericana, la Argentina en particular, y acá, bueno, lento pero poco empecé a entenderlo un poquito mejor, pero bueno, era un intercambio, tiempo determinado. Y me quedé con las ganas de aprender más sobre el país, su gente y de intentar de trabajar y vivir acá un tiempito, pero no tenía formación como periodista. Pero ¿Allá no ejercías como periodista? No. Yo acá trabajaba para varios gobiernos locales en el país como politólogo, pero no me inspiraba demasiado. Quise volver y tenía contacto con algunos corresponsales que trabajaban acá, y no reconocía muy bien de todo cómo ellos presentaban el país al mundo. Yo les criticaba, basado en mi poca experiencia, y uno me dijo, bueno, si sos tan guapo, ¿por qué no venís a trabajar conmigo? Y vamos a ver cómo podemos mostrar mejor la realidad de este país. Y le agradezco un montón a Peter, que era mi amigo y corresponsal de ese tiempo, de darme esa oportunidad, y ahí empecé a trabajar acá para medios de allá. Hay un lugar común que es cómo le explicamos a un suizo o a un sueco la Argentina. ¿Cómo le explicamos a un ciudadano de los Países Bajos, cómo le explicás esto, que es una semana y cambia el país todo el tiempo? Sí, esto es... O sea, el ciclo de las noticias acá es muy vertiginoso, pero eso es una cuestión lamentablemente para la gente en Holanda, que hay 190 países donde también pasan muchísimas cosas. Entonces, como corresponsal, vos tenés que luchar para poner la Argentina en la agenda de los medios de Países Bajos. Entonces, algunas cosas que acá nos parecen tremendos, bueno, la noticia que acabas de contar, ¿no?, sobre los niños del potasio, ¿viste? Horrible, pero un caso así muy difícilmente llega a países porque tiene que competir con las otras noticias de acá y del resto del mundo. Ahora, ¿no? las noticias que interesan, claro, para una corresponsalía deben ser en general más políticas o económicas o estratégicas de cuestiones internacionales, que algún caso, que en todo caso puede ser conmocionante, pero no trasciende tanto a las fronteras, me imagino. Exactamente. Igual yo tengo la suerte como freelance que yo no tengo un jefe, yo trabajo para varios medios de Países Bajos y Bélgica, y algunos tienen sus matices, sus líneas editoriales que me dan un poquito más libertad. Yo escribo, por ejemplo, para una revista de fútbol, de cultura de fútbol, entonces ahí puedo escribir sobre, no sé, el campeonato de Platense o el superclásico. Son cosas como que tal vez no saldrían en el diario neerlandés, pero ahí puedo meter mis propias obsesiones, tal vez un poquito en las noticias. Y me imagino que el tema del fútbol, en Europa es todo ordenado, no hay rejas, no hay nada, digo, ¿no? Como que acá el fútbol para vos debe ser un poco psicodélico, ¿no? No, o ya no. El fútbol, o como se vio el fútbol, se parece un poquito más, o como antes se veía en Europa el fútbol, un poquito más caótico, desordenado, con canchas más antiguas. Pero tal vez un poquito más auténticas, menos estilizado, menos producto, más pasión, ¿no? Y eso hace que muchos ahora desde Europa vienen específicamente a Argentina para vivir partidos de fútbol. Hay todo un movimiento de miles y miles de turistas, de futboleros que vienen acá y por día meten 3 partidos, y no solo van a un superclásico, no. También van a, no sé, a Ferrocarril Midland o van a, no sé, Huracán. O sea, realmente quieren vivir el fútbol, porque gracias a las redes ahora llegan las imágenes. ¿Cómo vivís un Holanda-Argentina, por ejemplo? Ya hemos tenido un poquito de historia. Tengo que cuidar muy bien mis palabras porque mi señora es argentina. Claro. No te vas a separar ahora. Y voy a ser muy sincero. Yo antes del partido no le tenía muy fe al equipo holandés. Y digo, bueno, pasa lo que pasa, ¿viste? Si después gana Argentina, está bien.
Pero sí, cuando en los últimos 10 minutos Holanda metió 2 goles, los gritaba los goles en la cara de mi señora, me quería matar. Claro. Porque por un momentito tenía fe, después ya en el alargue se dio cuenta que no, iba a ganar Argentina. Y bueno, teníamos planificado después de ver ir a un recital. Y ella decía, bueno, vamos a recital. Y yo no tenía Ningún ánimo. de ninguna manera. Ya había sacar las entradas hace medio año, estaba mucha ganas, pero yo estaba destruido emocionalmente. Sí. Pero después el día siguiente se me fue la bronca. Dije, bueno, si ahora Argentina sale campeón, está todo perdonado, está todo bien y encima me va a conseguir mucho trabajo en ese sentido. Hay un interés económico ahí también, hay que decirlo. ¿Puedo repreguntar? Claro. Que no está de moda. No sé si te diste cuenta que en Argentina la repregunta no está de moda. Quiero repreguntarte sobre esto que te decía. ¿A vos te sorprende mucho la vorágine argentina o ya naturalizaste esto? Ya después de tantos años yo lo naturalicé. Claro. Le cuesta mucho más tal vez a mis editores, mis clientes en el exterior, de que yo propongo una nota y entre que yo lo propongo y se hace ya cambiaron tantas cosas que tal vez Quedó vieja. la nota. vieja. Tengo un ejemplo muy buenísimo. A particular. ver. Por ejemplo, yo esta semana escribí una nota sobre la condena a Cristina, y que el peronismo iba a acompañarla a Comodoro Pi para mostrar la fuerza para conseguir tal vez la prisión domiciliaria. Bueno, ya cuando salió la nota ayer ya estaba la domiciliaria, ella no iba a Comodoro Pi. ¿Viste? Eso tenés un poquito cuando escribís para los medios escritos sobre todo. Y por fuera de la locura política de nuestro país, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando llegaste? Yo creo que es la calidez de la gente, que cuando vos venís de afuera, no conoces nadie, ya muy pronto te tratan como un amigo. Mira. Y, Claro, eso en Holanda, en Países Bajos. Es mucho más difícil. Claro. En Holanda, si vos querés juntarte con amigos, tenés que sacar el celular para una agenda, tenés que realmente agendarlo. No, bueno, en 3 semanas, el sábado a la tarde, ¿quién puede? Y así vas. Esa espontaneidad que tal vez acá existe más, ahí es muy difícil de... Nos juntamos esta noche, no existe en Países Bajos. Es mucho más... Tal vez entre estudiantes sí. Si estás en esa etapa de tu vida es mucho más fácil, pero el resto de la vida es mucho más organizado. Claro, hablemos un poquito de Máxima, porque viste que uno dice Máxima porque seguimos sintiendo, en realidad ya soltamos hace mucho. Sí, ya es nuestra. Ya Ya es nuestra. Bueno, pero además por decisión propia también, ¿no? Esta cuestión de tener que adoptar un modo de vida, digamos, todo. Sí, Religión diría, porque cuando fue lo del Papa fue la última vez que creo que hablamos de Máxima queriendo ella ir a una asunción y le dijeron no, digamos, no decidís vos. Sí, no es tradición en el país que los jefes de Estado van al entrenamiento de un Papa, entonces no van a estar. También la familia real es tradicionalmente protestante, no es católico, entonces no tienen ese vínculo que tal vez Máxima como católica sí tiene con el Papa, y trabaja para el pueblo neerlandés, o sea, su opinión personal o sus deseos, sus preferencias ya no importan, no tiene vida en ese sentido. ¿Hay un interés de la Argentina en tanto el país de origen de la reina Máxima? Sí, creo que desde ella llegó, eso despertó mucho más interés en Argentina, en todos los sentidos, no solo... las cuestiones más difíciles, ¿no? De la historia de su familia, de su padre, que es funcionario de la dictadura cívico-militar, pero también una cuestión de... A Máxima le gusta hacer alfajores. ¿Qué son los alfajores? ¿Cómo se O sea, son cosas de la vida cotidiana que ahora llegan a Países Bajos gracias a Máxima. O sea, ¿venden alfajores allá ahora? Sí. No voy a decir que se consigue, viste, en cada kiosco, no, por supuesto. Pero ahora hay más interés. Antes era solo conocíamos la carne argentina, ahora también alfajores, un poquito de dulce de leche. Eso realmente Máxima ayudó en ese sentido de llevar esas cuestiones culinarias al país. Claro. ¿Cómo te llevas vos con esto de... A nosotros... No voy a generalizar, a mí, pero digo a muchos colegas, cuando se habla de esto, a mí me es algo muy ajeno la realeza y hay una cierta fascinación, a mí realmente me es ajeno y me ha costado mucho cuando es una cobertura porque no tengo la jerga, no tengo el vocabulario y porque además me parece tan anacrónico que no me la termino de creer. No sé cómo lo viven ustedes, si está también naturalizado en un punto y asumido como parte de la realidad, ¿no? Yo tampoco voy a generalizar, yo soy republicano, a mí la verdad la Casa Real no me parece algo bueno. Yo prefiero que Holanda sería un país que no tenga familia real, sino un presidente elegido por el pueblo.
Pero la mayoría de mis compatriotas están muy contentos con la Casa Real, que cumple un papel ceremonial, sobre todo, no influyen directamente en las políticas del gobierno, que sí elegimos democráticamente. Y yo creo que hay ese entendimiento, como la Casa Real como actor unificador de todo el pueblo, en donde todo el pueblo se puede reconocer, y mientras que no se metan en la política cotidiana, lo toleran. O sea, ¿es distinto que en Inglaterra, donde el primer ministro tiene que presentarse ante el rey ahora? Es distinto en el sentido de que el rey holandés forma el gobierno, o sea, acompaña la formación del gobierno. Ahí tiene un papel, pero es muy pequeño y existe ese entendimiento que es, creo, principal para entenderlo. Mientras que ustedes no se metan directamente en nuestra política, nosotros vamos a tolerar a ustedes, y creo que el 80% de mis compatriotas están muy contentos con eso, y si funciona, viste, mejor no romperlo. Porque lo que primero que te tiran, mira a esos países que tienen presidentes como Estados Unidos o como Italia, mira cómo funcionan las cosas ahí. O sea, te asustan un poquito con ¿qué sería la alternativa a tener una Casa Real? Claro. No innovar para no tener... Sí, lo viejo funciona. Claro, mejor no alterarlo. Y en formas de ser, me interesaba mucho esta cuestión de que esa cosa, yo no sé si es fraterna o toquetona del argentino en general, y cómo de algún modo se enfrenta culturalmente con distintos modos. Hace unos días nada más estaba sentada ahí mismo una corresponsal de Corea, ¿no? Y ahí directamente nos contaba un mundo completamente distinto, que apenas podemos adivinar. Hacenos un panorama de como las dos caras culturales que vos pudiste vivir en primera persona. Sí, bueno, empieza con el saludo, ¿no? ¿Cómo nos saludamos entre las personas acá? Con un beso en holandés. En general, si no conoces, es una mano, pero después si conoces a un holandés, ya son 3 besos en la provincia de donde voy yo. En el norte de mi país, no es muy grande, son 300 kilómetros de norte a sur, pero hay diferencias culturales dentro de mi país también en cómo se saluda. En el 3 es un poquito más... enfáticos, somos un poquito más toquetones en el sur que en el norte. También porque mi provincia, en ese sentido también era una provincia católica, más relacionada con Bélgica, Francia, España, culturalmente, en ese sentido que el norte del país, que es protestante, más parecido a veces a Alemania, los países anglosajones. Entonces ahí dentro de nuestro país ya tenemos diferencias de cómo interactuamos, pero nada que ver con acá. Acá el espacio personal que tenés, tenés que solo subirte al subte y ya te das cuenta que aunque vos quieras mantener distancia, es imposible. Ese es el relacionamiento, si querés, esta cuestión, no más física. Y después de modos de ser, hay cuestiones, hay otro sello personal del argentino que es como el chanta, ¿no? Somos mentirosos, somos ventajeros. No todos, pero hay ahí un perfil. ¿Puedo llamarlo un poquito más oportunista, tal vez? Bueno, decilo vos, te estamos preguntando. Sí. Yo creo que tal vez el argentino en general es un poquito más oportunista, pero también eso tiene que ver con los intensivos que cada uno... Porque yo creo que los neerlandeses y los argentinos, si los cambiamos de país, ¿no? El holandés se va a comportar más como argentino y el argentino más como neerlandés. Sí. Porque si vos vivís en un país que está bastante organizado, donde vos podés fácilmente proyectar tu futuro, es más fácil también de cumplir las cosas que vos prometés. Total. No dependés de tantos factores que van cambiando todo el tiempo. Yo también lo noté, tal vez en Holanda era una persona tal vez un poquito más confiable. Acá tengo que cambiar mis planes, que recalcular ciertas cosas, y no que porque a mí me gusta necesariamente, pero son incentivos que recibís, o sea, premia cierto comportamiento y se castiga otro. Claro. Bueno, eso es muy distinto en Países Bajos entonces. Y para conocerse con una persona con la que querés entablar una relación, vos viviste las dos experiencias, en Argentina y allá en Países Bajos. Me imagino que es diametralmente distinto, ¿no? Y lo que yo notaba, y eso yo notaba cuando acá salí, como estudiante salía, que acá se sale mucho en grupos. Hay grupos de chicos, hay grupos de chicas, así se salía. Eso era una de las diferencias más grandes que había en... Y allá no. Es mucho más mezclado ya, hay mucho más amistades entre hombres y mujeres, estudiantes, entonces los grupos ya son mixtas de por sí. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Entonces había un poquito, en ese sentido, tal vez había un poquito más confianza en Países Bajos al salir, que la gente, cada uno es un amigo del otro, que conoce del otro, y acá era un poquito más separado, a mi entender. Pero en términos del amor. De avanzar. Sí, el holandés es mucho menos directo
que la Argentina. ¿Qué? Pero por ejemplo, para invitar yo, por ejemplo, me Sí. mudo mañana a Países Bajos. Sí. Llego mañana y tengo ganas de conocer una chica. Sí. La veo a, dame un nombre cualquiera. No, no sé, Eva. Eva, me la cruzo a Eva y digo, uy, qué linda que es Eva. Me quiero acercar a Eva. ¿Cómo Sí. es el paso a El paso? paso a paso. Y Primero, hola, mi nombre es tal, y a la semana les puedo escribir. No. no, ya antes le podés escribir. Ok. Creo que esto también cambió mucho los últimos años, ¿no? Con el WhatsApp, La con buscas las por redes, Instagram. con las aplicaciones, o sea, yo nunca usé las aplicaciones, ¿no? Entonces, pero de amigos míos, viste que ahora en Holanda también es swipear con Claro. para conocer a alguien. Eso de conocer a alguien en la calle y empezar a hablarlo, ya hoy en día creo que... Pero igual Ya no. lleva un tiempo mucho más largo que en Sí. Argentina, ¿no? Sí, de eso se quejó mi señora también cuando nos conocimos. Uy, no yo la pensaba... invitabas más. Un lerdo, una tortuga. Ella dice, viste lo que tenía que trabajar para realmente entender Pobre. que él realmente me quería, porque ella pensaba que, Claro. viste, no le interesaba tanto, porque no era tan afectivo, no mostraba tanto, tal vez, que Claro. ella esperaba, y ahí se notaba la diferencia. Es espectacular. Pues igual me quedé tildada con algo que decías que, pero por ajeno que nos resulta, esto de la previsibilidad. Entonces de repente vos estudiás, sabés que eso va a tener un curso en algún momento y que vas a conseguir un trabajo y eventualmente si lo cambiás es para mejorar y que te vas a poder comprar, no sé, una casa. Profundiza un poquito más en esta planificación que hay de la vida. Bueno, yo creo que lo de hablar sobre comprar una casa es tal vez la diferencia más grande. Cuando llegué acá, me di cuenta que como no existe el crédito hipotecario, ningún neerlandés, bueno, la gente de clase media, nadie tiene 100 lucas, 200.000 dólares para comprar una casa. Entonces sacan un préstamo hipotecario de 30 años. Claro. Y acá me di cuenta que había gente que compraba casas Taca, con taca. bolsas, efectivo, y si vos no tenés ese efectivo, bueno, no compras una casa. Entonces, ¿quién puede comprar una casa? Claro. Eso es una diferencia tan tremenda y eso creo que también influye, porque esto dice Remy, pero vos mandás fotos de restaurantes que están llenos en Buenos Aires y a la misma vez dice que la gente no puede comprar casa. ¿La gente es pobre o no? Y no, pero los incentivos son distintos. Si yo sé que no hay manera que yo pueda ahorrar porque hay mucha inflación, si nunca voy a llegar a tener mi casa, bueno, al menos que como algo rico una vez por semana, porque si no, ¿para qué vivo? Claro. Ahora, laburar, la jornada de trabajo es 8 horas, es más, es 8 menos. los holandeses son los que los menos trabajan en todo el mundo. Creo que el promedio es 28, 29 horas por semana en promedio, porque hay muchos, y hay una cuestión de género también. Las mujeres en general en Países Bajos trabajan part-time, mientras que los hombres trabajan full-time, Atenta a Ye. porque los cuidados recaen más sobre la mujer. Es más que- conservador en eso también, más Sí, machismo. yo creo que esta es una de las pocas cosas en que mi país es bastante conservador. Tenemos políticas muy progresistas, ¿no? Con el matrimonio igualitario como primer país del mundo, la ley de aborto. Pero en ese sentido, esa es la configuración que Claro. eligieron los neerlandeses. Pero se trabaja y con un sueldo y medio mantenés tranquilo a tu familia. No hace falta que los dos trabajan 40, 50 horas. Claro. No, y con ese trabajo te alcanza para no solamente vivir, sino proyectar algo, un crecimiento de vida, o comprar Sí. o pagar un crédito, Sí, en general, un sí. auto. Sí, eso también. Y los autos también se compran. Sacás un préstamo para comprar el auto. Eso de pagar en cuotas, otras cosas de la vida cotidiana casi no existe. Nadie saca un vuelo en 12 cuotas para ir a, no sé, a ver a River en el Mundial ahora. Claro. O Que sea, tienen eso plata lo- para pagar el vuelo y ya. Sí, se Claro. ahorran para eso y cuando uno tiene la plata Claro. lo Se paga de compra, una. se paga de uno. Eso Claro, también es es una otro mundo. cuestión cultural que dicen, bueno, yo para disfrutar de la vida tengo que ahorrar primero. Claro. No voy a primero disfrutarlo y después intentar conseguir la plata. claro. Pero vos no tenés esa preocupación cotidiana en general de voy a llegar al fin del mes con mi sueldo. Claro. Porque el sueldo mínimo basta para eso. Claro. Claro, acá si uno Claro. mira el salario mínimo vital y móvil no llegás a cubrir la Y hay canasta. que ganarlo, porque hay mucha gente que ni siquiera llega a Es eso. que de hecho un fenómeno que se está dando y que hasta acá sorprendió o tuvo y cosechó páginas de diarios y conversación pública y notas en noticieros es esta cuestión de estos nuevos pobres, gente que tiene trabajo, que incluso tiene trabajo formal, Exacto. en blanco, digamos, con aportes y todo, y que no llega a fin de mes y que es pobre, técnicamente pobre. Yo creo que esa clase social también existe en Países Bajos,
pero con una gran diferencia que hay bastante apoyo social. Hay viviendas sociales que están pensando eso, hay subvenciones, a acceso a salud, a educación, para que ese impacto, tal vez el sueldo no te alcanza, bueno, pero te damos algunos subsidios para llevarlo adelante. En Argentina es verdad que hay muchos problemas, pero también somos bastante duros con nosotros mismos en términos de esto de los planes, ¿no? En Europa hay muchos jóvenes que viven de lo que se llama el paro, que es un subsidio, ¿no es cierto? Muchos jóvenes que dicen, no, entro al paro y gano 1.500 euros, 1.200 euros y vivo, ¿no? De pronto un año o más. ¿Subsidio de desempleo, decís? De desempleo. Así funciona esa dinámica, que vos trabajás un tiempo, creo que un año, y después si no conseguís trabajo te dan eso. Y hay muchos jóvenes, pero muchos que especulan con eso. Quiero decir, no es solo un problema argentino. No, pero quizás en Países Bajos hay otra cuestión cultural que no funciona así. Eso es lo que te quería preguntar. No, yo creo que los holandeses y los argentinos, en cuanto a nuestro espíritu laboral o las ganas de laburar, creo que somos bastante iguales. Pero las condiciones en que laburan los neerlandeses son mucho mejor. Claro. Yo a veces me quejaba cuando recién llegaba, voy al Rapipago y vengo a hacer mi pago y la persona que me atiende, viste, tiene cara de culo, no me saluda, y digo, pero qué necesidad, viste, podés tratar bien. Y después me di cuenta, bueno, ganas 3 mangos, te maltratan. ¿Viste? Como, ¿qué haría yo en esa situación? Claro, porque el ser humano es uno mismo. Es un juicio desde mi privilegio de no tener que haber vivido esa sensación. Y me interesa mucho cómo es el ejercicio de la profesión, independientemente de que vos propongas notas. Yo durante muchos años fui cronista, ¿no? Y a veces es un círculo en el que te conoces las caras. Si viene alguien que no le conoces la cara y quizás no te doy el dato que por ahí te serviría de cuál es la fuente, cuál es el contacto. Por ahí vos tampoco te acercás a preguntar al núcleo de cronistas que está, qué sé yo, en Comodoro Pi. ¿Cómo te manejás con las fuentes o para acceder a información buena que no sea la que circula en portales o diarios? ¿Tenés una red de colegas? ¿Cómo hacen? Sí, yo creo que tenemos la suerte como corresponsales acá en Argentina, que somos muchos de distintos países de todo el mundo, de Corea hasta Países Bajos, que trabajamos mucho en equipo, intercambiamos fuentes. ¿Tienen contacto? Chat? Sí, tenemos un chat. ¿Cómo se llama? Periodistas del mundo. Creo periodistas en argentino, algo así. ¿Cuántos hay? Y yo creo que como mínimo 80 debe haber. Sí, me encanta, y ahí circulan toda la info. No todos están todo el tiempo, porque hay algunos que cubren América Latina en general, entonces viajan mucho, pero creo que la generosidad de los colegas, pero también de los periodistas argentinos, eso, ustedes hacen el trabajo fundamental con que nosotros, los corresponsales, nos nutrimos. Eso es muy importante dejar en claro, que los corresponsales no tenemos la oportunidad de ir tan profundamente en las noticias como tienen ustedes, pero gracias al trabajo que ya hicieron ustedes, nosotros podemos levantar una parte, y yo también, a veces consulto a un periodista argentino y dice, che, vos escribiste notas sobre eso, ¿me podrías hablar un poquito más sobre eso? Y yo hasta ahora solo me encontré con muy buena onda. Hay mucha solidaridad, eso es muy generoso. Y te quiero preguntar, porque en Argentina estamos atravesando hace algunos años un momento del periodismo que, más allá de las malas condiciones de trabajo, el pluriempleo y todo, que me parece que es lo que pasa en general en todos los rubros o en casi todos los rubros laborales, hay un problema de sesgos muy grande, que es mundial también, pero en Argentina está como muy efervescente. ¿Te cuesta encontrar medios fiables que no estén cayendo ni en operaciones, lo que llamamos en operaciones mediáticas, ni en periodismos militantes que te bajan línea en un tuit o en lo que sea? Digamos, buscar gente que trata de hacer periodismo. Yo creo que hay que separar muy bien los medios de los periodistas. Hay periodistas que yo creo que trabajan muy serios y pueden ser que uno trabaja en Página 12 y otro que trabaja en La Nación Más. O sea, desde el todo espectro hay gente que trabaja muy bien y hace periodismo. Y después de tantos años vos sabés filtrar un poquito. Pero este ya escribió sobre esto y no resultaba verdad. Y 2 veces, 3 veces, 4 veces, alguien pierde su credibilidad, como también lo pasa con ministros, ¿no? Que vos ves a ministros que por tantas veces comparten una mentira, vos pensás, pero pará, no sos creíble. Pero bueno, eso para mí es un desafío también, porque tal vez en Países Bajos sí quieren una citación de un ministro, pero después tengo que, esa cita de un ministro, yo tengo que, bueno, pero ese ministro también habló sobre esto y no contaba la verdad. O sea, hay que dar contexto muchas veces. Es difícil, o sea, para contestarte, es difícil, pero no es imposible. Y en mi país también tenemos ciertos sesgos en los medios y ciertos periodistas con una reputación tal vez más dudosa,
pero los vas conociendo. Y están también en crisis, porque digo, acá hay una gran crisis que tiene que ver un poco con lo tecnológico y creo que atraviesa el planeta entero, que es la crisis del papel, esta fake news, un poco estamos todos atravesados por eso. Pero, ¿cómo se maneja o cómo se vive allá? Creo que ese impacto se suaviza más en Países Bajos porque tiene un papel mucho más fuerte en los medios públicos, que son los canales en general más vistos y los radios más escuchados, que no dependen del gobierno de turno, de hecho. O sea, son asociaciones civiles que tienen socios y más socios tenés, más tiempo al aire. ¿Cuánto tenés. deberíamos aprender de eso? ¿No? Bueno, eso No, se es- está intentando acá. Sí, está bien. en Hasta ahora, medios hasta ahora. pequeños. Sí, no, digo en la televisión En la- pública. Ah, en la bueno, televisión, no, sí. en la radio pública y Que no, están los- que no sea el gobierno, sino Claro, el Estado. claro. también. Sí, eso de separar eso. Entonces, eso hace que es muy difícil para un gobierno bajar línea y de evitar un poquito de esos sesgos. Pero por otro lado, sí, las redes, la gente se informa cada vez más por las redes y hay recortes también. Pero hay algo fundamental que hay en Países Bajos, es la libertad de la redacción periodística, es independiente del dueño. El dueño ¿sí? no puede influir en la línea editorial del medio. Wow. Está protegido ese Acá es ¿Qué impensable. es eso? Sí, ¿Qué es eso? increíble. Entonces, eso es distinto, le da más libertad a periodistas para también te publicar parece? sobre cosas que van en contra de los Eso, dueños. eso también contribuye a la república tan mentada, ¿no? Ay, perdón, porque sí. no contesté bien también la artificiencia Inteligencia artificial. Eso Sí. también, yo en Holanda no leí notas generadas, pero en mi trabajo como editor para un diario belga también lo usamos. Claro. Son, Sí. son herramientas. ¿Y cómo explicas a un neerlandés, está bien dicho? Uno no quiere Perfecto. ser impreciso. El fenómeno Milei. Porque digo, me parece que culturalmente debe ser como un esfuerzo para vos. Sí, porque es una persona muy atípica, tal vez. Pero eso fue la primera pregunta que me hicieron cuando Milei saltó en Claro. la fama con la presidencia. Y como, porque vieron ese motosierra, pero Claro. ¿quién es? Una Pero locura. después para un holandés vos tenés que mechar un poquito las cosas de otros países. Bueno, tal vez, viste, es un poquito populista como Trump, pero Trump quiere America First y quiere que todo se produzca en Estados Unidos. Bueno, Milei no. Milei es para que se intercambian todos los bienes en todo el mundo. Justamente el Estado no tiene que jugar un papel. Y así vas construyendo una imagen Claro. de tal vez conocimiento que ya tiene la gente. Es cierto, ¿no? Es como el desafío simplificar un poco para el que sos, como para nosotros, el internacional, que es una columna chiquitita. Claro. Pero te digo, qué desafío, te admiramos. Remy, muchas gracias por haber No, estado con por nosotros, favor. venir acá y contarnos un poco. Es súper interesante saber cómo nos miran, pero además cómo se trabaja acá también. ¿eh? claro. Muchas gracias por invitarme. Gracias a Gracias, vos. gracias. Gracias. Qué bueno. ¿Cómo Muy venimos interesante. aprendiendo? Te digo, sí, reinteresante. Sí. Le quería preguntar era una pregunta muy tonta, pero por el tema de las bicicletas, ¿viste? Porque en Ámsterdam se usa mucho Es la como acá, bicicleta. es como pero, acá. pero funciona bien. Acá todos los días en una avenida veo ¿Vos sos de bicicletas usar en- bicicleta? Eso te digo. en parques, o sea, y por pero bicisenda. no con tu bicicleta, No, digo, pero las de el acá te sistema de digo. bicicletas públicos. Yo intenté. Yo nunca Es pude. imposible destrabarla. Sí, O sea, como que nunca entiendo la de el No, no sé ni botoncito cómo es, cuando está rojo. Nunca entiendo nada. No, la Nunca verdad. entiendo nada. Sí. Manden a alguien que se pare a explicar. Que al lado. explique, tal Sí, cual. un Pero tutorial. a mí me Un sorprende, guardia pero urbana. no, ¿sabés qué? Algo estamos haciendo mal nosotros tres. Porque yo cada vez que paso por los puestos de las bicis nunca hay ninguna. No, es cierto, y se usan O un sea, montón. se No, usan. y el sistema está buenísimo. O sea, Vamos a andar más en bicicleta, te lo pido por favor. Además Sí. tenemos Ay, ya me bicisenda, tengo hay que ir. aprovecharla. ¿Te tenés que ir? Me tengo que ir. Ah, no vamos a importa extrañar. el lugar. Pongan TN y me ven en un rato. A la una. Yo los voy a ir Pero antes escuchando. no, ¿eh? No, antes Antes no. no. Además yo ahora los voy escuchando. Perfecto. Voy a mandar O sea que mensajitos, no hablamos mal de ella. emoji, No, pues, te no, lo pido, no. por favor. Maxi, vos te Me gusta has mucho esa prestado- camisa. Sí. Sí. Y le iba a hablar de los looks justamente. A Te ver. iba a preguntar si ¿Qué has manda? prestado atención que con Valeria venimos macheadas. Sí. Pero no es que está charlado esto, ¿te diste cuenta? Como que siempre Están- traemos... sí, Estamos conectadas. están con El mismo grueso, suéter grueso y negro hoy, Sí. por ejemplo. Sí. Pero nos pasa, ya tenemos varias fotos de días Sí. que Después venimos vamos a como subir suéter todas. Tienen que y hacer cremita. un carrusel. Sí. Sí. ¿No? ¿Se dice carrusel? Sí. Un carrusel de match de looks. Perfecto. Tremendo. Me gusta. Bueno, la dejamos irse, gracias Por todo. Muy Gracias interesante. a vos. Muy interesante. ¿Y lo que viene? Ay. Bueno,
Viene un maestro del mundo de los sabores. Oh. En instantes nada más, pero un ¿Cómo me maestro. quedaría? Sí, y bueno, es así la vida. Lo bueno es que nos esperan ricos sabores también el fin de Sí, semana. totalmente. Ay, Después les contamos. Bueno, a las 11:59 el show de Ayelen. Tenemos Pero momento. Para. Ya es una cosa increíble. Como decía Santo Biasati, todo el deporte con fulano de tal. Para un Sí. momento. Vamos a tener. Sí, pero por eso. Dale. Vos querés que yo haga mi gracia, ¿no? Sí, hacé tu gracia, por favor. Bueno, vamos a tener un momento cactus Vamos. en este episodio que es bastante exótico. Porque, ¿qué otro? Estas son cosas que solo pasan en Argentina, ya que estamos. Porque el gobernador Osvaldo Aldo Sí. estuvo sacando fotos con militantes y le robaron el teléfono. ¿Vos entendés? ¿Cómo? No, para. ¿Cómo? El gobernador estaba. Jaldo, Sí, de Tucumán. De Tucumán. Sí. Estaba en un acto. en momento La Cocha, cactus, en el chicos. sur de Tucumán. Porque habíamos dicho, ahí está. Momento Momento cactus, cactus, vos sí. lo tenés que inaugurar, tenés que darle como Pero, un... sí, vos no viste ayer la foto, hay una foto, te morís con la foto del momento cactus. Bueno, esto. Él estaba Acto con político, militantes. con militantes, todo lo que uno se puede imaginar Sí. protocolar, quizás, ¿no? Sí. Y mientras se sacaba fotos, le robaron el Ahí está. teléfono. No. En un momento. Sí, ¿Al gobernador? claro. Mientras estaba con la militancia, lo O sea, recuperó. le Pero- robaron sus propios militantes, chicos. ¿Entendés? No hay remate. No tiene remate. Obviamente se lo recuperó, pero igual. O sea, ¿cómo? No se explica. Son cosas que solo pasan en Argentina. ¿Hay algún detenido? ¿Sabemos algo? Sí, era una muchacha, una la identificaron y fue detenida. Bueno. Pero bueno. El momento cactus, le explicamos a mi abuela Rosita las características del momento cactus. Quiero bajar esto para que se te vea más la cara. Ahí está. Ahí va. El momento cactus es un momento bizarro, Sí. ¿no es cierto? Es como la bizarreada nuestra de cada día. Es la bizarreada nuestra de cada día. Nada, capitalizando errores. Sí. Y por eso se va a llamar Cactus hasta el fin de los Exacto, en tiempos. vez No de la cactus. vamos a decir bien nunca. Exacto. O sea, Bueno, muy bien. Ampliaremos mañana con podemos otro, o el ampliar. lunes. Con El otros lunes, cactus. el lunes. Mañana Bueno. me dejas descansar. Señores y señores, cuando uno piensa en sabores, cuando uno piensa en los sabores de la abuela, porque yo soy leniani, o sea que por más que mi abuela Grotto no es lo que uno llamaría una cocinera, pero piensa en sabores, piensa en todo lo que viene, entre otras tradiciones, de Italia. Y cuando uno piensa en maestros de los sabores, no puede dejar de evocar las cosas que ya de su sola descripción empezás a disfrutar de solo imaginar probarlas. Y un maestro de todo esto es, además de periodista, además de haber escrito muchos libros, además de ser un influencer en los medios de comunicación, es una de las eminencias de la gastronomía de los sabores en nuestro país. All the way from Genova, podríamos decir. Sí. Pietro Sorba con nosotros. Gracias. Bienvenido. Pero demasiado generoso. Hay muchos maestros. No está. ¿Cómo estás, Pietro? Bien. Muy bien, gracias. Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, nosotros felices también de tenerte. Y pensaba, mira, justo mi hermana que vive en Italia, acaba de llegar. ¿En qué ciudad? Estaba viviendo en La Spezia. Muy bien, Liguria, muy bien. La misma región mía. Exacto. Y claro, de pronto manda videos, ¿no? De los sabores de la pasta, de las maneras de la pasta, ¿no? Y la característica de la gente que va a Italia dice, la pasta es distinta, ¿no es cierto? ¿Es verdad que la pasta es distinta, por ejemplo? Depende si, bueno, en principio sí, en un punto, porque es una manera diferente de condimentar, es una manera diferente quizás en los detalles de cocinar la pasta misma, y entonces el resultado final, por supuesto, es un poco diferente, pero no tanto, en el sentido que hoy en día
Si hablamos de pasta seca, Sí. por ejemplo, acá en un supermercado, entre comillas, normal, encontramos pasta seca, por ejemplo, Sí. italiana, y podemos utilizarla para reproducir ciertas salsas. Entonces la diferencia no es tan grande desde un punto de vista teórico. La cuestión es quién hace la salsa, si esa persona conoce la salsa original, si tiene ganas de replicarla de la misma manera, si tiene ganas de hacer una variante, si lo hace utilizando otros criterios, y ahí sí que empezamos a tener alguna diferencia. Por ejemplo, las salsas en Argentina son un poco más, no diluida, pero un poco más líquida. En Italia se usa en menor cantidad y un poco más concentrada. Ajá. La combinación, excepto el ragù bolognese, la combinación pasta-carne no es muy frecuente. Existe, por supuesto, pero acá, por ejemplo, combinar pasta con carne de alguna manera, la milanesa, el estofado, etcétera, Está de moda etcétera. ahora. Sí. Además está de moda. Sí, sí, sí. Entonces sí, ahí cuando empezamos a raspar un poco la superficie para ver qué hay ahí abajo, sí, alguna diferencia desde ya surge, pero es inevitable. Hay una gran distancia física, hay una distancia histórica ya en este punto, porque tenemos que pensar que la herencia italiana que tiene Argentina en su cocina es enorme, Sí. pero es una herencia que de alguna manera quedó un poco cristalizada en épocas pasadas. O sea, los inmigrantes vinieron acá con sus recetas, con sus saberes, y finalmente empezaron a reproducir. Pero en esa época no había internet, no había nada. El único medio de comunicación con la madre patria era una carta, Claro. que quizás nunca llegaba al destino. Sí, probablemente. Muy difícil. Y entonces, por eso que te hablo de una cultura gastronómica cristalizada. Hoy en Claro. día es mucho más sencillo en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenés, siempre y cuando logres encontrar un video bien hecho con criterio, porque hay muchísima basura, por ejemplo en YouTube, etcétera, muchas cosas que están mal reproducidas, muchas recetas mal reproducidas. Bueno, pero si encontrás una buena interpretación, en tu casa puedes tranquilamente hacer un buen pesto. Acá en Argentina, digo, un buen ragù Sí. bolognese, puedes hacer una matriciana, puedes hacer lo que quieras, Lo que y lo puedes quieras. hacer muy bien. Viste que está, no sé si vas a querer derribar o confirmar el mito, pero los argentinos, que nos gusta inflar el pecho, decimos, es el país donde mejor se come del mundo. ¿Verdad o mentira? No, es... Para los argentinos, por supuesto que sí, pero si analizamos un poco ciertos parámetros internacionales, te diría que no es tan así. Pero esto no significa que no se coma bien. En Argentina se come bien. Buenos Aires, por ejemplo, que no es Argentina, pero es la capital del país, tiene un entramado gastronómico realmente hoy en día muy interesante. Hay realmente cientos de restaurantes de todo tipo. Peruanos, asiáticos, europeos, carne contemporánea, carne tradicional, o sea, todo lo que vos quieras, charcutería, veganos, vegetarianos, o sea, lo que vos quieras. Entonces, en ese sentido, y además algunos son buenos de Claro. esos restaurantes. Estamos insertados dentro de un contexto, finalmente, después de años, estamos insertados en un contexto internacional, en esas listas de evaluación que circulan. Después podemos discutir 6 horas cuál es el valor de las listas, ¿no? En una época, en un mundo donde todo es ranking. Pero el hecho de estar metidos también con nuestros restaurantes en ese circuito, eso es bueno porque te da visibilidad. Ahora, hay productos de excelencia en Argentina, y sobre todo intérpretes de excelencia en Argentina. ¿A qué me refiero? Hay una leyenda metropolitana, o no, y también rural, que dice que la carne argentina es la mejor del mundo. También. Mentira, no Ah, es la mejor mirá. del mundo. Atento. Está dentro de las 3, 4, 5 mejores del mundo. Bien. Eso sí, pero no es la mejor del mundo, porque hay hoy en día hay excelente carne en Brasil, hay excelente carne en Paraguay, hay excelente carne en Toscana, en el País Vasco, donde quieras hay Mirá. buena carne. Mira. ¿Qué considerás que es lo mejor que tiene Argentina? Los parrilleros, porque nadie tiene la sensibilidad, por lo menos por lo que yo he visto, nadie tiene la sensibilidad que tienen los asadores argentinos cuando tienen que
cocinar una carne. Yo quedo, a pesar de los años que tengo en este trabajo, quedo siempre sorprendido de la velocidad que tienen algunas personas para preparar un asado. Yo, para mí me demanda, de hecho no lo hago casi nunca porque para mí es demasiado largo todo el trámite. Total. Pero hay gente que llega a su casa y enciende el fuego y en una hora y cuarto tiene la carne asada. Y eso es extraordinario. Eso es manualidad, es sabiduría, es conocer el producto, conocer la técnica. Claro. Entonces en eso sí, la verdad que los argentinos para mí son los mejores que yo he conocido en mi vida. Ahora, cuando uno piensa en un maestro de sabores, que me parece que es un lindo resumen para describir todo tu trabajo y tu estudio, porque hay un estudio también técnico, la pregunta es, ¿cómo es tu diaria para la comida? Porque imagino que o cocinás todos los días, o ¿cómo es? Depende de cuál es el plan del día o de la semana, pero hay dos partes en mi vida de todos los días vinculadas a la comida. Una es la parte profesional, sí, que me obliga a ir entre 2 y 3 veces por semana a comer afuera, entonces esa no la puedo evitar. Y después hay una parte personal, ¿no? Donde con el pasar de los años me gusta comer cada día más natural. Siempre me gustó porque en mi casa se comía así, pero depende de las etapas que tienen en la vida. Hay etapas, sobre todo en las más jóvenes, cuando no te preocupas de nada, comes todo, no te importa si es pesado, que no es pesado, metabolizas todo, ¿no? Claro, claro. Y entonces, un poco por el trabajo y un poco por un tema generacional, estoy buscando cada día más recetas muy simples, el mejor producto posible que encuentro en el mercado. Eso sí, tengo la suerte, gracias a mi trabajo, de poder acceder a ese tipo de mercadería. Me gusta ir a la verdulería día por medio a comprar mi fruta y verdura, me gusta ir a la carnicería, me gusta buscar el mejor aceite de oliva posible que encuentre en el mercado, saliendo de la lógica de las marcas conocidas. Claro. Me gusta tener siempre en casa un muy buen queso estacionado. O sea, quiero decir, no sé si llamarlos detalles es correcto, pero sí, son cosas que son parte del día a día. Claro. Para mí, si no tenés eso, no podés cocinar bien. Claro, pero por ejemplo, pensemos en que, y de paso le mandamos un beso a Teresa Donato, que está haciendo una obra que se llama Mi Vida Después. Mi vida anterior, perdón. Mi vida anterior, maravillosa, con Dennis Smith. Le mandamos un beso a los dos. Obrón. Venís de la función. No vas a comer afuera. Llegás a tu casa. Viste que abrís la heladera. A nosotros nos pasa que vivimos solos. Ella tiene 25 años. Abre la heladera. ¿Y qué nos pasa cuando uno tiene 25 años? ¿Qué encontrás? Empanadas. No, nada. Nada. Medio nada? limón y 2 cervezas. Te tenés que organizar. No, cerveza no. Pero huevo, queso, leche. Tenés que estar siempre organizada. Tenés que dedicar pocos minutos de tu día a la organización de tu comida. No podés llegar a tu casa y no tener nada. Es un pecado mortal. ¿Cuál es una receta fácil, te pido? Siempre si es posible. Digo siempre si es posible, porque depende también de los bolsillos, toda una serie de cuestiones. No es tan obvio con lo que voy diciendo. ¿Tomates tenés en casa? ¿Tenés la posibilidad de tener tomates? Sí. Bueno, muy bien. Ahí ya tenemos el primer punto. Bien. A favor. Por ejemplo, Anotamos. ¿no? Por ejemplo, orégano tenés. También, sí, Bien. alimentos tengo. ¿Aceite de oliva tenés? No. Aceite de oliva, ¿Por no. qué pero no podemos- tenés? Porque no se me dio por ir a comprar, la verdad. Pero Se acaba de mudar. Me acabo de mudar igual. Me No, hace pero un digo, mes. en general es un producto que te gusta o no te Es un gusta. producto que me gusta. Bueno, Sí. entonces, Perfecto. dentro de la posibilidad de que tiene cada uno, por supuesto sería bueno tener siempre un buen aceite de oliva, no porque los otros aceites no estén bien, porque por ejemplo las calorías son exactamente las mismas, sino porque el sabor que tiene el aceite de oliva es mucho más agradable. Sí. Después, hoy en día en todos los supermercados encontrás unos sachets con mozzarella, no mozzarella, mozzarella. Ok. Tenés ahí, comprás 2 o 3, lo dejas en la heladera. Cuando volvés, abrís eso, tomás, se llama polpetta, ¿no? Es como si fuera una albóndiga, una mozzarella así blanca. La cortás el tomate, lo juntás, un poco de aceite de oliva, un poco de sal,
Listo, ya tenés tu comida. Si podés, tenés congelador. Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, no quieres hacer el pan, que además es una cosa simple. Fantástico, no. Bueno, entonces vas a una panadería de barrio. Elegí una donde hace el pan bueno, porque es bueno o malo lo pagas igual. Claro. Entonces, comprar el bueno porque lo vas a pagar igual. Lo porcionás, lo colocas en tu congelador. Cuando llegas a tu casa a la noche, la primera cosa que tienes que hacer es bajar el pan del congelador. Y mientras acomodas tus cosas, etcétera, y antes de cortar la mozzarella, yo digo eso que es un ejemplo, la mozzarella, etcétera, etcétera, se calienta el pan y tenés un buen pan, un buen tomate, una buena mozzarella, y que esa es tu cena. Claro. Y quiero decir, y de esta cosa puedes hacer varias. Me encanta lo simple. Vas a la verdulería, venden en todas las verdulerías que yo conozca unas bolsitas que se llaman bolsa de sopita, ¿no? Sí, Bueno, la bolsa de sopa. Salvadoras. con esa preparás, hervís, colocas todo eso dentro de una cacerolita, no la tenés que cubrir de agua hasta la mitad, porque si no se pone muy aguachenta. Terminás de cocinar, son 10-15 minutos, procesás, guardás, porcionás, y cuando llegas a tu casa, tomás la porción, la calentás en el microondas y tenés tu cena. Entonces quiero decir, no es tan complicado, no es tan difícil. Hay que organizarse. Está bueno. Es una cuestión de organizarse un poco. Porque mira, hay un tutorial, un video en YouTube muy interesante, ese sí que es interesante, donde Arnold Schwarzenegger hace una charla motivacional. Entonces hay un chico joven que dice, no, pero yo no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para hacer lo otro, no tengo tiempo. Entonces dice, espera un segundo. ¿Cuántas horas tiene el día? Dice, no, 24, fantástico. ¿Cuántas horas utilizas para dormir? 8, fantástico, te quedan 16. ¿Cuántas horas utilizas para trabajar? Y más o menos 8, bueno, te quedan 8. ¿Cuántas horas utilizas para comer? Y no, yo más o menos 2 horas, te quedan 6. ¿Qué haces en esas 6 horas? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que la alimentación es un tema central en nuestra vida, porque nuestro combustible, nuestro placer, nuestra salud depende mucho de lo que comemos. Entonces, es obvio que cuando tenés 25, 30 no te importa absolutamente nada, y eso se entiende. Pero hoy en día, mucha de la comida que nos rodea es de baja calidad. Entonces hagamos lo posible, porque tenemos recursos, posibilidad de comprar comida de buena calidad. No significa costoso, ¿eh? Claro. Buena calidad significa buen alimento. Podemos ir a ferias, por ejemplo. Hay Bien. muchas ferias Puedes hacer. directamente que son accesibles y donde van directamente los productores. Claro. Sí. Ese mito de ir al mercado central, no, porque la gente sí, la mayoría de la gente no tiene tiempo de ir al mercado central, pero sí hay, a ver, en un barrio porteño, en cada manzana creo que no haya menos de 2 verdulerías. Claro. Entonces, y en 2 manzanas debe tener 4 o 5. Entonces vos podés elegir una donde te tratan bien, donde las cosas estén en condiciones, donde los precios son buenos, etcétera, para ir a comprar tu fruta y tu verdura. Y ya ahí tenés una parte hecha. Si te gusta la carne, tenés que hacer lo mismo. Vas a tu carnicería y decís, señor carnicero, por favor, me corta esto en churrascos. Y compras una vez por semana, una vez cada 2 semanas, todo porcionado, y lo tenés en el congelador. Claro. Entonces quiero decir, bueno, después empieza la discusión, no, pero la comida congelada te hace morir, que no sé qué, que la sí, bueno, hay toda una mística que los alimentos congelados. Yo ya estaría muerto. Bueno, Tal cual. todos estaríamos muertos sin eso. Yo sin el freezer no existo. El freezer es una herramienta muy importante en un discurso de este tipo. Claro. Entonces es una cuestión de organizarte. ¿Cómo te organizas para ciertas cosas? Te podés organizar para la comida, que es algo central en la vida, ¿no? O sea, hay cosas que son centrales en la vida: comida, sexo, dormir. O sea, hay cosas que son centrales. Entonces, bueno, hay que disfrutarlas, hay que acomodarlas. Gracias. Pietro, me interesó que las 2 cosas que le recomendaste son cosas vegetarianas. Sí. ¿Has cambiado? Porque de noche no conviene comer cosas pesadas. Sí, porque eso te iba a preguntar. Vos marcaste 2 cenas que son cenas livianitas. Sí. O sea, vos recomendás que la comida fuerte sea el almuerzo.
No, digo No. que los argentinos en eso sí tienen una distorsión grande. O sea, comer carne, un asado, un churrasco, un bife de chorizo a las 9:30 de la noche, no es muy bueno. No, Ok. no hace bien, no te hace bien. O sea, vas a dormir destruido. O sea, uno no se da cuenta, pero no es bueno. Vos estás sobrecargando tu cuerpo con una comida, entre comillas, hostil, o sea, porque necesitas energía, necesitas fuerza para poder metabolizar, por ejemplo, esa carne. Entonces, lo que se puede hacer es de noche comer un poco más liviano, si es posible comer temprano, no comer a las 10 de la noche. Claro. Claro, que la mayoría comemos tarde Ah. y fuerte. Bueno, Exactamente. eso sí que es un error, pero no lo digo yo, lo dice La medicina. cualquier médico que tenga un mínimo, o nutricionista que tenga un poco de dignidad, te lo debería decir. Te voy a pedir un top 3 de las cosas que menos te gustan comer. Domanda complicada. No me gusta el exceso de ajo, Bien. porque Bien. nunca lo digerí, no lo digiero bien. Entonces, cuando Sí. hay mucho, Te cae después es mal. algo desagradable. Sí. Eso te diría que es una de las pocas cosas que no me agrada demasiado, pero el resto prefiero el pescado a la carne, prefiero los mariscos a la carne, prefiero la pasta a la carne. Me gusta la carne, pero no es un alimento que me enloquece. Ok. O sea, ¿más pescado y más pollo en tu caso? No, pollo no tanto, pero si Ok. puedo pescado, marisco, verdura, pasta, esas cosas me prefiero. Sí, Ok. prefiero. ¿Y en Argentina cuesta un poco eso? Conseguir buenos mariscos, buen pescado y que sea accesible, más allá de A la ver, merluza, digo. ¿no? cuesta en el sentido que no es tan fácil, no hay muchas pescaderías buenas. El otro mito urbano del barrio chino, Ah, más o menos, en el sentido que sí, hay un par, 2, 3 pescados del día que son espectaculares, pero después el resto, ves los ojos de esos pescados y son asustadores. Deben tener, son 5 o 6 días que están haciendo ida y vuelta entre la heladera y el mostrador. Ese no es un... ¿Cómo lo detecto eso, Pietro? No, bueno, ese es fácil. O sea, cuando vos observas una persona que tiene los ojos medio cerrados, rojos, etcétera, te das cuenta que el tipo está cansado. Sí, Bueno, sí. es lo mismo con el pescado. Ok. Tenés un ojo sin brillo, tenés un ojo opaco, es ahí te das cuenta No que lo comas no ese. lo comas. Claro, perfecto. ¿Qué pensás del mundo air fryer? Viste que aparecieron es como el nuevo microondas. Ujú. ¿A favor o en contra? Es una buena herramienta, sobre todo para las personas que viven solas o en un grupo, o no sé, en pareja, sin hijos, etcétera. ¿Pero por qué? Porque tenés la medida correcta. O sea, ahí adentro entra para 1 o 2 personas. Entonces vos, sin desperdiciar, preparas tu comida. Porque en realidad el sistema no tiene nada nuevo, es un horno convector, un horno ventilado. O sea, Claro. no hay ningún invento ahí. No. Pero sí lo hicieron más chico que un horno convencional. Entonces cocinas más rápido. Claro. Y ¿Calienta más rápido o no? En un punto sí, porque es más chico, entonces el calor es más concentrado, es mucho más eficiente en ese punto, desde ese punto de vista. Entonces está bien, o sea, para mí es una buena herramienta. Ok. No- ¿Qué pasa con el aceite? Porque viste que dicen que no se usa tanto en este aparato. Hay que ponerle poco. Si hay un truco con el aceite en general, porque el aceite, yo por ejemplo, no sé, yo soy parte del consumidor promedio de aceite de oliva, no argentino, sino italiano. Nosotros Ok. en Italia consumimos más o menos 10, 12, 14, 16 litros de aceite de oliva por persona por año. Ok. Y hay gente que seguramente más. Wow. En Argentina, para que tengan una idea de la proporción, el consumo promedio es de 250 mililitros por persona por año. Nada. O sea, Esa esto, taza. Sí, tal una cual. taza. Claro. Entonces, en Argentina quizás no es tan válido el discurso, pero para gente que usa mucho aceite, bueno, una de las herramientas es comprar. Yo no compraría el spray que tenés en el supermercado. Ah. Podés comprar un vaporizador. Ok. Lo venden en los bazares, etcétera. Sí, Llenás con aceite de oliva y usás eso para condimentar tu comida. Porque el otro no No. sabemos la calidad.
Y el otro es algo industrial, es químico, o sea, a ver, tampoco te matan, porque una de las cosas que hay una cuestión que también es una distorsión. La gente dice, no, bueno, todo lo que hace una industria es, no sé, está mal. Ni. Porque el proceso industrial te asegura higiene, prolijidad y toda una serie de cuestiones que una producción artesanal o casera no te asegura. Claro. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensarlo esto. Es cierto que hoy en día no está comprobado, y además la lógica te lo indica, que el alimento, como hoy viste, ultra procesado, claro, no es bueno. No es bueno. Y esto es una cosa que es un alimento que no tiene vigor, es un alimento que no tiene energía, todo se apagó, porque es un proceso donde se toma una materia prima de baja calidad, se la elabora, se transforma, se junta con otra cosa y es una cadena. Finalmente tenés el producto final. Entonces imagínate lo que es una galletita industrial. Claro. El tema de la bebida. Sí. Los vinos en Argentina en relación a los italianos. No, los vinos argentinos son espectaculares. Y el precio-calidad, me decía gente. Ahora también. No, ahora son muy caros acá los vinos. Son caros. Sí. Lo que está pasando con el vino es incomprensible, porque es cierto que todavía en los supermercados hay vinos de 6.000, 4.000, 7.000, 5.000 pesos, sí. Es cierto. Pero si uno pasa por una vinoteca con la ilusión de comprar un vino diferente a un precio moderado, no, porque los vinos están 20, 25, 30, es mucho por un vino. Yo entiendo que hay costos, ¿sabes? Porque la botella, que el corcho, que la cápsula, que la etiqueta, o sea, está clarísimo. Sí. Y el vino, por ejemplo, si es un vino que tiene guarda, ocupa un espacio y demanda trabajo a lo largo de 1, 2, 3, 4 años. Y entonces eso el consumidor lo tiene que pagar, tiene un costo. Pero me parece que y los datos de consumo lo reflejan claramente, o sea, que cada día se consume menos vino, pero por dos razones, una por el precio y la otra porque mucha gente dice, no, yo voy a tomar menos vino porque no se hace mal a la salud y ese tipo de cosas. El vino no hace mal, es el alcohol que tiene el vino que no hace tanto. Entonces, si tomas mucho vino, es así. Bien, perfecto. ¿La puedo saludar? Sí. Le damos la bienvenida a Teresa Donato, que está conectada. Hola, Tere. Hola, Maxi. Qué alegría verte. Igualmente, acá estamos con Aye y te presento a Pietro Sorba. Hace mucho que no la veo. Me gustarían de pareja. No sé, ¿viste? ¿Decís? Yo creo que puede ser, Puede andar. Puede ser el teléfono. Puede andar. Aprovechábamos que vino Pietro y que nos hace pensar en tantas cosas y sobre todo en lo triste que va a ser volver a casa y lo que voy a comer. Sí, y la verdad que sí, no es mi caso. Qué bien elegiste, nena. La verdad que sí, tuve suerte. No, y aprovechábamos para nombrar también tu obra, Mi vida anterior. Con Dennis Smith, que es buenísima. La voy a mandar a Aye, que ella viene del mundo de la música, pero cada día ve mejor teatro y se entusiasma más. Cuando quiera. Aprovechamos para hablar de la obra, para mencionarla. Después Pietro le podemos preguntar cuando volvemos a casa otras recetas para comer, para maridar teatro con comida. Contame un poquito de la obra, que sé que ahora en Dumont, ¿no es cierto? Viene haciendo funciones. Al elenco de Mi vida anterior le gusta mucho maridar las comidas de Pietro. Me imagino, claro, sí. Y volvimos al Dumont. Vos nos viste en el Cultural el año pasado. Sí. Una alegría que hayas venido y nos has aportado muchísimo y eso nos emociona mucho. No, la verdad que cuando la empezamos a hacer no pensamos que podía gustar tanto y que íbamos a recibir tanto cariño, porque como decimos en la obra ahora, en mi pequeño stand-up del comienzo, las obras se hacen con una buena obra, con pasión y con periodistas que te apoyan y con el público que te viene a ver. Es un trío que no se puede separar, ¿viste? Cuando hay periodistas que a la gente le cree, como pasa en tu caso, Maxi, que sos un tipo formado y que sabe de lo que habla, vos hablás y la gente viene al teatro. Y eso es un círculo virtuoso que nos emociona muchísimo. Estamos en el Dumont hasta el 6 de julio, teníamos que hacer 5 funciones este mes, pero se sumaron 11.
Y claro. Y estamos muy felices, muy felices, muy felices. Hablando de maestros en serio del periodismo cultural, voy a tomar una cosa de Carlitos Ulanowski para decir en apretada síntesis, como dice él, de qué va la obra para entusiasmar a más gente y para que vos después nos puedas sumar aspectos más íntimos. A ver, uno diría que es un musical, es un drama musical y a la vez es un drama de memoria histórica, de una mujer que vive, que sobrevive y sobrevivió a la dictadura, se exilió en Brasil y que a través de un trabajo inenarrable de Dennis Smith, porque él hace de esa mujer y canta y al mismo tiempo es Dennis, es toda una cosa que solo se puede comprender viéndola. Canta canciones maravillosas y cuenta esta historia que parece ficción, que sé que se está por publicar próximamente en un libro que tiene que ver con todo lo que has investigado y escrito, y que cuenta a los sobrevivientes también, ¿no? A una sobreviviente de las peores atrocidades de la dictadura. Mira, es la historia real de una mujer, como vos bien decís, la obra está basada en el libro que, si todo sale bien, sale a fin de año por Seix Barral. Y todo lo que se ve en el escenario obviamente tiene la magia de la dramaturgia, pero los hechos son reales, salvo los nombres y las referencias, porque la protagonista no quiere darse a conocer porque tiene miedo, básicamente. Es la historia de una mujer, pero es la historia de tantas mujeres, y nos emociona mucho el poner el foco en los sobrevivientes. Claro. Porque los sobrevivientes cargan con la culpa y el peso de ser sobrevivientes y el mote de traidores en muchos casos. Total. Y pasan cosas emocionantes, vienen mucha gente nos ha dicho, mi madre murió antes de tiempo porque esa culpa le generó un peso enorme, gracias por hablar así de mi papá o de mi mamá. La obra, viste, vos la has visto, no plantea monumentos para nadie, no. Cuenta una historia real que como vos decís, viste, como que cuando vos contás tu historia, contás la historia de muchos. Total. Y es muy emocionante porque la gente que viene sabe de qué se trata la obra, se van todos muy emocionados, ha venido gente de todos los partidos, digo, no es que es una obra especial para una parte y para la otra no. No, porque habla de las contradicciones. Es un hecho artístico, por otro lado, ¿no? Sí, un hecho artístico y las contradicciones, ¿no? Las contradicciones de la existencia atravesada por una gran tragedia, ¿no es cierto? Como es esta cuestión. ¿Cuándo la puedo ver? ¿Cuándo la puede ir a ver a Yelén, la gente que está mirando, en Dumont 4040? Mira, nosotros decimos que tenemos funciones tipo carnaval carioca, porque tenemos distintos días, distintos horarios, o sea, es imposible decirme, ay no, los miércoles no puedo, porque tengo viernes, tengo sábados, tengo domingos. ¿Querés venir temprano? Tenemos a las 18 horas. ¿Querés venir tarde? Tenemos a las 22. Lo ideal es entrar en Alternativa Teatral. Perfecto. Y ver las funciones disponibles. No lo digo de chiste, o sea, lo digo de verdad. Hay que apurarse porque nos emociona muchísimo, pero agotan. Y a Yelén después te paso las fechas con horarios para que pueda venir, nos daría una alegría enorme. Sí, gracias, sí, quiero. Además, ayer la mandé a ver La Vida Extraordinaria con nuestro productor Damián. Está bien, me pones la vara alta vos también, ¿no? No, bueno, pero ha sido una de las mejores obras de la temporada anterior, claro. Y lo es ahora, como todas las muy buenas obras que continúan. Además, con Tere nos conocimos en la radio por todo el trabajo también de difusión que viene haciendo hace muchos años, bueno, como autor y demás. Tiempo pasado. Sí, pero digo, viene haciendo porque son cosas, como diría el maestro Antonio Carrizo, son cosas que nos continúan. Sí. Nos continúan y nos van a continuar. Adiós. Pietro, ¿y a vos qué te pasa cuando ves, sobre todo una obra como esta, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Me imagino de mucha admiración, de mutua admiración en géneros tan distintos. Siempre el trabajo de construcción artística, sobre todo cuando está bien hecho, es algo que emociona, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo una cabeza en ciertas cosas, te diría, un poco rígida, o por lo menos no tengo la flexibilidad, la imaginación
y el alcance que tiene, por ejemplo, la cabeza de una autora como Teresa. Claro. Entonces, cuando ves un resumen, cuando ves una materialización de esas cosas en una obra de teatro, y vos decís, pero ¿cómo se le ocurrió hacer, pero no solamente en el caso de Teresa, ¿no? Pero en una buena obra de teatro, ¿cómo se le ocurrió llegar a esa conclusión? ¿Cómo se le ocurrió que en un escenario totalmente despojado, quizás con una silla, uno no se da cuenta de eso y cree que realmente ahí estás en una casa, salís, vas a la calle, no sé. Total. Entonces eso me parece muy enriquecedor. Es muy enriquecedor. Uno sale del teatro y dice, pasó algo interesante. Como cuando vas a un restaurante y comes obviamente, digamos, hecha las proporciones, como cuando vas a un restaurante y comes un plato elaborado con un buen criterio. Entonces decía, acá hay alguien que hizo las cosas con un criterio, con sensibilidad, con equilibrio, o no, pero supo manejar el desequilibrio. Entonces, bueno, sí, porque a veces uno... en general se trata más de eso, de manejar el desequilibrio. Sí. Y entonces, bueno, es eso. Qué bueno. Y Tere pensaba que el lugar común dice que a los varones nos enamoran por la boca, con los sabores. Bueno, vos sos la excepción que confirma la regla, ¿o no? No, porque no, la verdad en casa yo desde el primer día nunca cociné nada. No, claro. No hizo falta tampoco. Claro. No, pero a mí me maravillaba, mira, me acuerdo de las primeras salidas que tuvimos con Pietro de ir a bailar y volver a las 3 de la mañana, te recuerdo, Pietro, en Livorno, y él decir a las 3 de la mañana, hago una pasta, y a mí me parecía que era como escalar el Himalaya en hojotas, ¿viste? Claro. A esta hora te vas a poner a cocinar, y no había terminado de pegarme una ducha que el tipo ya estaba con la pasta caliente y que era riquísima y tenía no sé cuántas cosas. Pietro te hace un sándwich cualquiera, es distinto. A ver, o sea, yo soy muy del mundo sándwich. Cuando vivía solo en la edad de Aye, que tiene 25, la primera vez que me fui a vivir solo fue un poco antes, hacía ensaladas con lo que había, ¿viste? Mandaba. Sí, eso está bien. Eso está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Claro que está bien. ¿Y sándwich de qué, por ejemplo? Que viste que el sándwich es muy... es como la canción de Alfredo Casero, le mandás lo que venga. No, eso por un lado, pero hay ingredientes que deberías tener sí o sí. Una mayonesa. Una buena mayonesa, una buena mostaza, si tenés una salsa picante, queso blanco. Mirá. Para untar. Una focaccia. Bueno, la focaccia rico. Claro. Una focaccia en el congelador, así la utilizás para hacer el sándwich. Siempre no sé, normalmente en una heladera normalmente hay... jamón cocido, paleta cocida, sí. El tomate normalmente está en la heladera, una lata de atún en casa la tenés, entonces bueno, con eso vas jugando, alguna no sé, alguna berenjena en escabeche, o sea, cosas que uno tiene que armar, tenés que tener tu esquema en tu casa. Ve que no nombré ningún ingrediente nada raro. Porque además que no sea privativo, ¿no es cierto? Sí, es la cuestión. Sí, Aye. ¿Qué le pondríamos a un sándwich de atún? Porque me llamó mucho la atención la lata de atún. Bueno, entonces te digo cuál es un sándwich de atún que para mí es emblemático. Hay un en Sicilia. Te voy a contar. Uy, qué bien. Yo tuve una etapa de mi vida donde iba día por medio en una ciudad, la capital de Sicilia, que es Palermo. Entonces, a la mañana, a las 6, en el lugar donde yo trabajaba, se presenta, estoy hablando del año, ustedes no habían nacido, del año 1988, por ahí, o antes. Entonces iba y había un señor con se llama un Ape, que es una especie de mini camioneta con 3 ruedas que se usa mucho en Italia, mucho en Italia. Sí, ¿Por qué? Porque la puede manejar cualquiera, porque porque tiene 50 centímetros, 50 cilindros, ¿no? Cilindros, sí, 50 cilindros y la puede manejar cualquiera. Bueno, entonces ese señor toda la mañana se presentaba en el lugar porque había mucha gente ahí dando vuelta y tenía un pan espectacular con semilla de sésamo. Después tenía una lata de atún, creo de 5 kilos. Después tenía ricota seca para rallar,
Después tenía aceite de oliva, tenía un botellón de aceite de oliva alucinante. Tenía unos tomates secos, tenía orégano fresco y con eso te armaba el sándwich. Claro. Qué rico. Inundado de aceite. Ve que está salivando. Sí, sí, salivando. sí, no. No, va a ser tremendo hoy el almuerzo que voy a comer una triste milanesa de calidad. Bueno, pero no está mal. No está mal. Entonces, no, pero el atún necesita sí o sí de una mayonesa para poder tragarlo. Depende porque hay atunes que son obviamente muy secos, hay otros que no lo son tanto. Depende siempre mucho y depende cuánto aceite vos sumes también al sándwich y qué ingredientes húmedos sumes al sándwich. Si vos sumas tomate, que es húmedo, tampoco tenés tanta necesidad de agregar otras cosas. Tere, ¿cuál es tu top 3? Te apuro un poco de Pietro, así si ¿De querés, comidas de Pietro? Sí, arbitrario, obviamente, porque la memoria así funciona, ¿no? Sí. Bueno, Pietro se especializó porque es de su lugar donde nació, de Génova, de la Liguria, en hacer focaccia. Y es la mejor focaccia que yo he comido en toda mi vida, acá, allá, en Italia o acá. Es una cosa de loco. Focaccia con lo que haya. Adentro de la focaccia le pone lo que quiera. Pero, por ejemplo, él hace un pesto de las... iba a decir una mala palabra, impresionante. Y con ese pesto también se lo pone a los sanguchitos. Claro. Ricky lo unta en el sanguchini. O sea, tener el frasquito de pesto en la heladera va. Obviously, porque te ayuda, te suma todo. También en el congelador, ¿eh? Bien. Claro, y lo saca. La sacamos chef a mi compañera hoy, me parece. De tremendo. acá, La de este pasta programa con sale. anduia, o ¿Cómo? jotation, la pasta cuando le pone anduia, la salsa, ¿Qué es La anduia? anduia es un embutido Apa. untable picante. que es de la tierra de mi papá, de Calabria. Eso es espectacular. En realidad yo siempre digo que el mejor restaurante en el que he comido es mi casa, porque en cualquier Montosa Pietro le podés decir, haceme zaracatunga con morocotongo y te dice, en 10 minutos te lo sirvo. Y no sé cómo... No, es realmente, más allá de su trabajo periodístico como escritor, como periodista y escritor, mi casa es el restaurante de muchos amigos también, ¿viste? Que siempre decimos, vamos a comer, y no sé por qué a nadie no se le ocurre ir a comer a otro lugar, pero vienen mucho a mi casa. Y Creo que es un poco envidiable. Y sí, pero ojo, Pietro cocina, yo pongo la mesa y lavo los platos. Contribuyo. Perfecto. División de tareas, está bien. Mi trabajo es deslucido, el que se luce es él, pero la Juanita de Doña Petrona. Ojo que poner una buena mesa para mí es no le muy importa a importante. nadie, Maxi. Te juro que los que vienen a comer acá les importa. No importa, es importante. Porque además, bueno, ahí hay prolijidad, hay buen gusto. Sí, porque eso, si vos pones una mala mesa, aunque la comida sea buena, no es lo mismo. Se luce menos. Simplemente se luce menos. Sí. Yo le voy a contar algo antes de que nos vayamos del tema, que se va a morir, creo que le va a dar algo por culpa mía. Yo el pesto pensaba que era, y esto se va a morir, por eso quiero que me diga él cómo lo hace para aprender. Ponerle albahaca al fideo. O sea, real, yo lo cortaba picadito. Pensaste que eso era el que pesto. eso era comer albahaca cortada. Pesto, ¿sí? No. Bueno, o sea, te acercaste, es un comienzo, un primer paso. El ingrediente básico importante lo utilizaste, ¿no? Que es la albahaca. Pero la tenés que trabajar de otra manera. O sea, debes tener que lavarla, tener que secar, tener que separar las hojas del tronquito. El tronquito no va para hacer el pesto. Y después, utilizando, los puristas dicen que hay que usar el mortero, pero tampoco hay que ser tan purista. Si tenés una mini pimer o una licuadora, va perfectamente. Y ahí juntas las hojas de albahaca, algunas nueces, porque acá no hay piñones, se utilizan los piñones, que son los frutos de la piña, del pino. Entonces puede colocar un poco de algunas nueces partidas que cuestan ¿Castañas menos. de cajú no? Sí, ¿por qué no? Okay. Sí, porque viste sí. que hay diferentes opciones. Son delicadas, está bien. Un poquito de ajo sin exagerar, el aceite de oliva, el queso rallado fino, no las hebras, fino. Y hay un motivo. Si vos agregás hebras,
te las encontrás ahí en el medio. El queso tiene que ser parte, tiene que ser un elemento que vos sumás para que el pesto se transforme en algo cremoso. Entonces, si vos lo rallás grueso, no es cremoso. Sí. Eso. Y con esos ingredientes haces un pesto espectacular. No lo sartenees, por favor. De oliva. Ok. Y 2 No toneladas lo de aceite de sarteneo, oliva. listo. Hay algunas cositas. Un amigo mío una vez me dijo, venite a almorzar que improviso algo. Obviamente, entre Pietro y mi amigo Un abismo. está la distancia de acá a Shanghai, ¿no? Pero bueno, ¿qué hizo mi amigo? Digo porque son cosas que podemos hacer los seres torpes ante las hornallas. ¿Qué hizo mi amigo? Tenía una especie de parrillita con abajo, con una especie de hornito. Afuera puso 2 churrascos. Y mientras tanto agarró un wok, cortó papas, tiró 3 dientes de ajo, sal gruesa y puso las papas y un poquito de romero. Y vos decís, bueno, es carne con papa. No era carne con pero papa. es bueno eso, es una buena guarnición. Claro, Era pero buenísimo. tenía un sabor, un perfume, ¿viste? Bueno, que pero te cambia. hierbas y elementos aromáticos son cosas que no deberían faltar en la cocina de nadie. Mirá cómo me baja en línea en el biógrafo. ¿Sí? ¿Qué dice? Maxi, no compitas con Pietro. No hay ninguna. No, al contrario. Entonces siempre hay que tener. Yo estoy para ser hijo postizo. Sí. Estoy para Igual. que me adopten. Adópteme, maestro. Siempre hay que tener elementos aromáticos. Entonces ajo en polvo, romero, orégano, Claro. ají molido, pimienta blanca, Y que sean negra, buenos, no los que sean de venden buena en el calidad. súper, ¿no? Entonces con eso le das como dicen ahora, un punch a la comida interesante, porque vos imaginate, si puedes hacerse la misma papa sin el ajo, sin un buen aceite perfumado, te sale otra cosa. Otra cosa. Vamos a entrar al feliz mundo de los dulces, porque hemos hablado mucho de lo salado. Tere, ¿sos dulcera o más de lo salado? No, salado. Salado. ¿Vos, Aye? Salado. Bien. ¿Y Pietro? En ese orden. A ver, no estoy acostumbrado. A lo dulce. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? Que en mi casa no había, pero no por algún problema económico, o sea, simplemente Costumbre. mi madre no era adicta a lo dulcino, o sea, de las tortas, etcétera, pero nosotros no comíamos facturas, masitas y masitas de sub, nada de eso. Vos sabés que en mi casa yo solo tengo chocolate amargo, es lo único que tengo dulce. Pero mi abuela Rosita, que mira el programa todos los días, le mandamos un beso. Rosita siempre tiene una tortita hecha. Ayer la pasé a saludar, tenía una tortita. Digo, ¿qué viene? No, pero por si viene alguien, una tortita de manzana. Y siempre hay un asado o lo que sea que comamos, ella come un poco y después cuando llega lo dulce, sin asco, ¿no es cierto? ¿Qué recetas así sencillas que vos decís, esto es fácil y está buenísimo, lo puede hacer cualquiera y a la vez no implica tener una mano? Porque lo dulce me parece que necesitas más mano, ¿no? Todavía. Por ejemplo, hablo de los dos dulces italianos que son muy sencillos. Una es la panna cotta, sí, que es la crema cocida. Entonces vos lo único que tenés que hacer es comprar la crema, colocarla en una cacerolita, esperar que hierva, pero sin el fuego muy alto, o sea, tiene que borbotear. Y cuando empieza a borbotear, agregás el azúcar y cantidad X de gelatina sin sabor. Apagás el fuego, dejas que baje la temperatura, colocas en los moldes y colocas en la heladera y punto. Muy fácil. Y cuando se enfrió tenés una especie de flan de crema sin huevo. Perfecto. Y sin almíbar. Y a eso le puedo agregar, no sé, fruta roja, frutos rojos, etcétera. Eso es bueno. facilísimo. Eso... Vos, si tenés un frasco, se venden también. O comprar los frutos rojos congelados, pero hay negocios que venden frutos rojos congelados, pones algún fruto rojo ahí arriba y tenés un postre. Sí. Ese está bueno porque es sencillo, por ejemplo. El tiramisú es fácil de hacer. Ese le gustó. Sí, el tiramisú. Muy qué rico rico el tiramisú. Sí, no, porque es espectacular. ¿Cuál es el truco? Porque viste que algunos dicen, no hay que truco. ponerle más alcohol, más no sé qué. En realidad no existe truco. El tema es, volvemos al tema de los ingredientes. Claro, la calidad. Mascarpone. Bueno, ahora se encuentra mascarpone, que es el queso
que se utiliza para hacer tradicionalmente el tiramisú se encuentra en los supermercados. Sí. Es un producto, no digo masivo, pero casi. Sí, se Si consigue. uno observa con atención las heladeras con el queso para untar, Está. ahí en el medio está el Incluso mascarpone. hay segundas marcas, lo cual hay hace que sea más Y accesible. ahí te das cuenta que es un producto que tiene un precio aceptable y bueno, si uno consigue eso es mejor. Si no, se puede utilizar un queso crema no demasiado ácido. Sí. Y bastante cremoso, que tenga una textura cremosa. Pero básicamente es fácil, o sea, son yemas, azúcar y mascarpone. Claro. Stop. Esa es la mezcla, digamos, es la mezcla. Y ahí el truco, que no es un truco, es técnica. Tenés que batir los huevos con la yema con el azúcar hasta que se transforme, ustedes lo verán, hasta que se transformen realmente en una crema. Es una cuestión química, o sea, es azúcar que se mezcla con las yemas con un batidor. Sí. Una vez que consigas eso, agregas el mascarpone y con gentileza, con cariño, amalgamas los dos y ahí ya tenés la mezcla para colocar entre las vainillas, entre vainillas. La vainilla la pasás por café, Sí. un café mocha, esa de la Volturno, Violette, etcétera. Perfecto. Bien. Y ahí también la única cosa que tenés que cuidar, no tenés que sumergir la vainilla, dejarla ahí 1 hora y media. Perfecto. Ahora tenés que pasar por el café, la levantás Bien. y vas a ver que te caen gotas de café que se quedaron ahí absorbidas por la vainilla. Entonces, Claro. porque si no, se te va a empapar todo. Claro. Y ahí empezás, bueno, a armar las Perfecto. capas. Perfecto. Fácil. Tere, decime, él da la explicación técnica. Vos decime con tu pluma, que como quien sabe escribir, sabe describir, ¿qué se siente cuando probás el tiramisú de Pietro? Mira, a mí el tiramisú básicamente no me gusta, pero pero hace 2 semanas arrancó con esta receta nueva y la probé. Y no te puedo explicar, es como una mousse de tiramisú, una cosa que, mira, con Dennis Smith, el actor de la obra, Sí. cuando está en Buenos Aires y estamos en funciones, hacemos un tecito por semana para hablar y ya antes él traía un alfajorcito, compraba unos alfajorcitos, ahora ya no. Y le da Espera vergüenza. que haya el tiramisú del señor, Claro. y le da y le digo, pero Denis, si es mucho, ¿querés que te sirva la mitad? No, dejá. Déjalo así. Sí, es espectacular. Espectacular. Pídanle que les pase la receta exactísima porque está Bueno, buenísimo. dale, después se la vamos a pedir por escrito. Antes de ir cerrando, porque creo que nos quedan pocos minutos, ¿no, Dami? Quiero preguntarles a los dos, porque pueden ser divergentes las opiniones. Casi seguro. Algunos lugares de esos tapados, no, viste, donde que vas a TripAdvisor y te dicen anda a tal lugar. Lugares tapados que uno va a comer con los amigos, viste esos lugares que vos decís, no, hay un cuchitril, una palabra que ya no se usa más, un cuchitril, pero que comes bárbaro. ¿Querés arrancar vos, Tere? Bueno, yo en realidad cuando tengo la suerte de que Pietro me invite a comer, bueno, es un upgrade, ¿viste? Sí. Pero yo lo que puedo contarte es los lugares que voy, que tengo asociados al teatro, Claro. y que el presupuesto no supere nunca los 25.000 pesos. O sea, Perfecto. Ahí. Entonces, cuando estoy en el Dumont, Sí. voy a Sifón. Nunca viste, platitos dignos, bien hechos, ricos, te tomás tu vinito con amigos y nunca, con propina incluida, o sea, no superamos las 25.000 pesos. Es como el límite. Cuando voy al teatro por la calle Corrientes, tengo 2 a los Bien. que voy siempre. Uno es el Bar Lavalle, No que lo tiene tengo esos ese. sanguchazos tremendos, riquísimos, también tienen comidas, y también vinito, comida, no sé qué, el mismo precio. El Bar Perfecto. Lavalle está en Lavalle y Rodríguez Peña, en la esquina. Sí, sí. Exacto. El otro que tengo por la calle Corrientes, que es como estar de vacaciones, es el Novotel, el que está frente al Sí. Metropolitan. Sí. Entras, te vas para el fondo, que está la pileta, en el verano comes al lado de la pileta, en el invierno en esos sillonazos divinos que tiene, silencio, no te parece estar en la calle Corrientes, que es todo quilombo,
y también, mismo presupuesto. Bien. Sí, ¿viste? Tengo los presupuestos del barrio. Y en el Abasto voy a comer a ese que se llama A los Amigos, que está frente a en la calle Bulnes, en una esquina. Sí. Que está frente a una fiambrería que tiene el mismo nombre. No sé si me estoy acordando bien el nombre, pero bueno, esa te la debo. Lo buscamos. No, calle Bulnes, ahí por cerca del espacio calle. Yo sumo uno cerca de la calle Corrientes. No sé si el maestro lo va a aceptar, pero para mí se come bien. Pero si te gusta, está perfecto. Que es toda comida del norte, está al lado del Cuartito, en la calle Talcahuano y Paraguay, que se llama Pal que Guste. Y comes guiso de mondongo con guiso de lenteja, pastel de papas, tocan folclore y cantan. A vos te gustaría, Teresa, porque es todo el combo. Precios para actores, de hecho lo conocí con un actor y director amigo. Y es un lugar que cuando uno está por calle Corrientes vale la pena, porque pensemos que el público va, compra una entrada y después comer afuera, bueno, es todo un presupuesto. Claro, ¿qué te parece? Bueno, los 3 de Pietro. No sé si llego a 3. Bueno, o 1. Te voy a dar te voy a dar la primicia, que no es una primicia, te adelanto el restaurante que sale mañana en mi columna de Clarín. Ok. Va a salir un restaurante que se llama Sabores Chinos, que es uno de los 3, 4 que realizan una especialidad china que se llama hot pot. El hot pot es una situación donde vos tenés una mesa, no es para dos personas, no conviene, es bueno ir 4, 6, 8 personas. Perfecto. Entonces hay una mesa que tiene un agujero en el centro. Ahí en el centro se coloca un recipiente con caldo. Normalmente el recipiente está dividido en dos partes. En una hay caldo aromático y en la otra hay caldo extremadamente aromático, pero muy picante. Picante, claro. Muy. ¿Cómo funciona? Bueno, obviamente hay un sistema para calentar, se regula la temperatura para que el caldo esté burbujeante constantemente. Perfecto. Que te dan una planilla que tiene 90 ingredientes. Entonces uno elige los ingredientes que quiere colocar en ese caldo caliente. Hay cosas que son, no digo bizarras, pero no digo casi asustadoras para un paladar argentino. No sé, tripa de pato, sangre de esto, sangre de lo otro, en fin. Sí, y después hay cosas normales, o sea, carne, pollo, esto, lo otro, verduras, hay de todo. ¿Y vos qué elegís en la planilla? Vos elegís en la planilla y ellos te acercan a la mesa todos los ingredientes que vos elijas. Perfecto. Entonces uno mete los ingredientes en el caldo, se cocinan, es una sombré porque son pedacitos chicos. Claro. Y vos con los palitos los empezás a rescatar. Perfecto. Entonces vos pasás 10 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora pescando ahí, pescando. Y al final los que entienden del tema toman el caldo, porque vos tenés que pensar que en ese caldo cocinaron fideos, carne, vegetales, hierbas, pescado, marisco. Ese caldo es extraordinario. 2 preguntas cortas porque se nos va el programa. La primera, ¿dónde queda? En Irigoyen y casi Lima. Perfecto. ¿Es muy caro? Vale, depende de la cantidad de platitos que uno pida, pero creo que está más o menos 27, 28 mil pesos, pero te digo, comes de todo. Bueno, está cerca del presupuesto Donato. Bueno, Tere, te despedimos, invitamos a que la gente vea en Dumont Mi Vida Anterior y vayan a verla, que está buenísima. Un abrazo y gracias por este ratito. Muchas gracias. Sos un amor. Luego. Espero, Yelén. Sí, va a ir allí, seguramente muchos amigos más. Bueno, Pietro, qué panzada. Ahora tenemos que ir a comer nosotros. Gracias por este gracias a ustedes, realmente la pasé bien. Mil gracias. Un placer enorme. Pietro Sorba con nosotros. Qué lujo, Increíble. Qué lujo. Ahora además te cambia la cabeza, ¿viste? Me cambió y anoté un montón de cosas que ya quiero probar. El pesto es lo que el pesto lo re podés hacer. Sí. Pero viste que te tenés que estoquear, como dijo el sitio Organizás, es perfecto. Tengo que hacer una compra más inteligente de productos. Claro, listita, ¿viste? Sí. Detectar las cosas del barrio y todo eso.
¿Está bien? Me encantó, sí, está bien. Bueno, ¿hoy vas a ver algún espectáculo? Hoy voy a ver a Quevedo en el Movistar Arena. ¿Quién es Quevedo? ¿Es Francisco de Quevedo? No, cantante español, que es un poco de reggaetón para las nuevas generaciones. Y va a estar lindo. Va a estar lindo. Va a estar lindo, sí. Quevedo... Pero te tiro otra cosita de música. Sí. Que no lo podemos dejar pasar antes de que me vaya yo hoy. Ajá. Tenemos que hablar de los premios Gardel. Ah, sí, dale, vamos. Tenemos que hablar de los premios Gardel. Un minuto, pero dale. Tenemos un minuto para decir que, bueno, Catriel y Paco Amoroso se llevaron el oro por su disco Baño María, los felicitamos, pero a mí lo que me pareció poético del día de ayer, teniendo en cuenta el contexto social del día de ayer, con la marcha y demás, es que Fanático ganó como mejor canción del año. ¡Qué bien! O sea, Lali se llevó, fue la artista femenina más, que más galardones se llevó la noche de ayer. 3 galardones, todos por Fanático. Muy bien. Y canción del año, bueno, nada, lo dice solo y lo dijo ella, es de la gente. Así que me pareció como bastante significativo que ayer lo gane. Bueno, perfecto. Muy bien por Lali. Fuerte discurso también de Teresa Parodi. Fuerte. Al que Lali se sumó después. Al que Lali se sumó. Bueno, los artistas levantando la voz. Bueno, nosotros nos levantamos del asiento nomás. Porque ya llega Hernán Castillo desde Estados Unidos, ¿no? Sigue Castillos desde Miami. En Miami. Castillos en el aire desde Miami. No sé qué gritan de fondo. Miami, y obviamente con todo el equipo, con Hernán Claus, con todos que ya están listos, vamos todavía, y ya lo veis, se quedan con ellos. Algunos de nosotros volvemos mañana a las 11 de la mañana. Algunos. No damos abasto. Chau. Chau.